Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, estamos una vez más con el hermano Mauricio Ozaeta desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, hermano? Hola, muy buenas noches, César. Es para mí muy agradable siempre charlar contigo, pero sobre todo anunciar el Evangelio, defender la verdad, defender a Jesucristo y trabajar en la viña del Señor. Amén, hermano. Para mí también es un placer tenerte por aquí, que todos los hermanos que estamos en este canal pues podamos contar contigo, de tus estudios, de tus compromisos adquiridos con el Señor que nos contabas en el primer vídeo, ¿recuerdas? Ese compromiso que adquiriste con la verdad, ¿no? Y hermano, lo cierto es que estoy un poco nervioso porque este tema que nos trae hoy es especialmente delicado. Es un tema muy, 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 muy importante y muy odiado por el demonio. Es así, hermano, porque se trata ni más ni menos que de la victoria visible de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Es un tema sobre el cual hay muchísima desinformación desde hace 1500 años. Es verdad que ha habido algunos retornos a los padres de la Iglesia en el siglo XVIII, en el siglo XX, pero mayormente ha sido un tema, por así decir, puesto en cuarentena durante la historia de la teología. Y a día de hoy, como os digo, tiene mucha desinformación. Se trata de el milenio, hermanos, el milenio, el milenarismo. Es la primera vez que en este pequeñito canal hablamos de este tema. Deciros, hermanos, que antes de crear el canal yo no tenía ni idea de esto, no sabía nada, porque no se predica acerca de esto. Sin embargo, como vamos a ver a lo largo de este vídeo, en multitud de ocasiones, San Pablo, San Pedro, San Juan, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de San Juan, el Apocalipsis, también Daniel, Jeremías, Isaías, nos hablan de este llamado milenio. ¿Qué es este milenio, querido hermano? Si nos pudieses hacer un resumen de lo que podemos entender previamente en dos frases, para que todos nuestros hermanos sepan de qué estamos hablando, porque ya os digo que hay bastante desinformación, ¿no? Deciros antes, perdona Mauricio, antes de darte paso, hay un milenio que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es esa especie de histeria colectiva que acaeció en la Europa cercana al año 1000, en el año 900 y pico después de Cristo, en donde se pensó que el mundo se acababa ya porque se llegaba al año 1000. Ese también se llama milenarismo, pero de ese no vamos a hablar porque no tiene nada que ver con los tiempos futuros tras la parusía del Señor. Vamos a hablar de qué milenarismos existen, cuáles están condenados y cuáles no. Y para eso nos vamos a basar en la Escritura, en los padres de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia y en todas las declaraciones que la Iglesia a lo largo de los siglos ha hecho de forma oficial. Todas. La declaración del Santo Oficio del 44, el Catecismo en el punto 677, etc, etc, etc. Pero hermano, cuéntanos en dos frases, ¿qué es el milenio? ¿De qué vamos a hablar en este vídeo? El milenio es el reino de Cristo en la tierra, así de simple, así de sencillo. ¿Y por qué tiene que ocurrir? Porque si no hubiese un reinado de Cristo en la tierra, tendríamos que llegar a una conclusión terrible, César, horrorosa. Y es decir, que cuando el demonio convenció a nuestros primeros padres a que cometieran el pecado original y fueron expulsados del paraíso terrenal, se dañó no solamente el hombre en sí mismo, porque entra la muerte, sino que se dañó el plan de Dios, ¿no? Se dañó el paraíso terrenal. Si nunca llega a haber un paraíso terrenal restaurado, y nunca llega a reinar Dios sobre la tierra, si Cristo nunca es rey en la tierra por un periodo, habría que concluir que el demonio dañó la obra de Dios, el plan de Dios en el paraíso, lo dañó para siempre. Y eso Ujú, sería injusto con Dios, sería una afrenta a Dios, prácticamente una ofensa. Es como ujú, decirle a Dios, Dios, tú perdiste. No, Dios no puede ujú, perder. Es ujú. decir, el reino es necesario para que Dios le demuestre a Satanás que aunque la obra la afectó, no quedó como el definitivo vencedor. Para que Dios quede como vencedor sobre la tierra, tiene que reinar sobre la tierra. Muchas gracias, hermano. No puedo estar más de acuerdo con esa síntesis que has hecho maravillosa, ¿no? De cómo este milenio, este reinado de Cristo sobre la tierra, sobre el mundo,
es la evidencia de la victoria de Dios sobre la historia y sobre su creación y sobre sus enemigos. No quiero, hermanos, que comencemos a adentrarnos de lleno en este programa, que auguro no va a ser corto, especialmente porque son muchos aspectos los que vamos a ir tratando poco a poco. Hemos hecho un esquema, el hermano Mauricio y yo, para ir ordenando todo adecuadamente. Pero no quiero que entremos sin que miréis, por favor, la descripción de este vídeo, en el que os he puesto dos enlaces a dos documentos que considero absolutamente fundamentales para comprender de qué estamos hablando. Si no tenéis tiempo de ver el vídeo, preferís leer, o al contrario, si preferís ver el vídeo, pero también tener algo en papel sobre el tema, pues sabed que os he dejado dos documentos. Uno que explica de manera maravillosa, de Antonio José Sánchez Sáez, de la web Como Vara de Almendro, qué es el milenarismo católico, patrístico, espiritual o prístino. Esos cuatro nombres tiene. Uno de los dos que no está condenado. El otro que no está condenado es el llamado alegórico, propuesto por San Jerónimo y San Agustín. Porque es un recorrido maravilloso, histórico, teológico, bíblico, de en qué consiste esto del milenio. Y luego también os he puesto otro segundo documento muy importante también, que es uno llamado el antimilenarismo, su origen. Porque, hermanos, hoy en día, lo sabemos, no pocos católicos, cuando oyen hablar de milenarismo, se extrañan, ¿no? Y se les hace cuesta arriba, lo rechazan automáticamente o, al contrario, se esfuerzan mucho por contraargumentarlo, ¿no? Y es legítimo el pensar en la Iglesia. Siempre os lo digo, hermanos, la Iglesia, nosotros, miembros de la Iglesia, no tenemos miedo a pensar, no tenemos miedo a leer. Es muy importante que leamos. Ora, lege et labora, decía San Benito. Ora, lege et labora. Reza, lee y trabaja. Nos tenemos que formar, hermanos. Y para formarnos hay que leer, hay que dedicar tiempo al día a leer. Por eso os dejo siempre en muchos vídeos documentos para que leáis, para que no solamente os fiéis de lo que yo os diga, sino que vayáis a las fuentes, ¿no? Y estoy recordando la frase famosísima de Pablo: juzgadlo todo y quedaos con lo bueno. Juzgadlo todo y quedaos con lo bueno. Tanto de filosofía, tanto incluso de otras religiones, la Iglesia siempre ha abogado por estudiarlo todo y quedarse con lo bueno. ¿Por qué os hago toda esta introducción en la que no me cuesta, como veis, enrollarme por las persianas, como las persianas? Porque de verdad, hermanos, este tema es muy delicado. Hay mucha desinformación. Pero antes de que empecemos, quiero que sepáis que este tema es la razón principal por la cual yo vivo muy feliz, muy esperanzado, muy alegre, muy en paz todos los momentos que el Señor me permite, pese a conocer la gravedad en la que estamos viviendo. Esto del milenio, hermanos, no es sino la culminación de los planes de Dios para con el mundo, ¿eh? Pasado, presente y futuro. Es el plan de Dios ejecutado en el mundo que pone fin al mal, a Satanás, que lo ata para siempre y su esplendor brilla para todos. Entonces, de verdad, hermanos, evidentemente nuestra esperanza está en Dios, claro, pero es que es tan grande Dios que su plan de salvación y su propósito, por así decir, de ser Dios, es el dar a este mundo la plenitud que Él había previsto para un principio. Por eso decimos cuando invocamos al Espíritu Santo: oh Señor, envía tu Espíritu, ¿no?, que renueve la faz de la tierra, ¿no? O también decimos a veces en otra traducción: y se hará una creación nueva. Entonces, bueno, hermanos, después de todo esto, gracias Mauricio por la paciencia, pero creo que era necesario, ¿no? Porque muchos de mis suscriptores nunca han oído hablar de este tema y les parece algo totalmente nuevo. Y sabed, hermanos, que todo lo que vamos a hablar en este vídeo es apoyado en la Escritura, en los padres de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia. Y, en fin, es algo que, como os digo, a mí me llena el corazón de paz y de alegría. Entonces, hemos dividido el vídeo en 8 partes, ni más ni menos. Tenemos un guión aquí delante de nosotros que vamos a ir siguiendo, Dios mediante, poquito a poco, pasito a pasito. Y el primero de esos 8 puntos es hacer una breve descripción de cómo el demonio lo que ha tratado siempre es tomar algo bueno y desvirtuarlo. Nos va a enseñar ahora el hermano Mauricio varios ejemplos que ha hecho el demonio
de esta manera, ¿de acuerdo? Me has señalado antes dos muy interesantes, Mauricio. Sí, y antes me gustaría también decir que una razón por la cual es muy importante discutir esto y aclararlo es porque la misma iglesia verdadera que tiene al Papa Benedicto XVI como único verdadero vicario de Cristo en la tierra, se está dividiendo, César, lamentablemente entre milenaristas y antimilenaristas. Por eso es que yo creo que este programa es tan importante, porque si somos pocos los que estamos en la iglesia verdadera defendiendo a Cristo y al Papa Benedicto XVI, no podemos dividirnos, tenemos que unirnos. Ujú. Por eso este tema hay que abordarlo bien. Exacto. Entonces, como tú bien decías, el demonio le da a todo lo bueno un sentido negativo, porque el demonio se le llama el mono Dios, ¿no? Remeda las cosas divinas y las cambia, las tuerce. Entonces, tres ejemplos muy brevemente. El arco iris es algo bueno, creado por Dios, fue el pacto de Dios con Noé para decir que ya no iba a volver a purificar la tierra por el agua. Entonces el demonio lo cambia y hoy en día representa la homosexualidad o las leyes de ideología de género que son satánicas. Pero el arco iris en sí no es algo malo, porque Ujú. el arco iris es algo creado por Dios, un pacto de Dios con el hombre. Y el demonio lo tuerce. El otro ejemplo son las constelaciones. En ninguna parte de la Biblia, y lo he estudiado, están condenadas las constelaciones como tal. Están Ujú. nombradas, sí, pero no para condenarlas. De hecho, hay una cita que vamos a citar en otro programa porque es importantísima de Amos 5, que dice, Él hace las Pléyades y Orión. Ujú. Pléyades de Orión no son estrellas, son No, constelaciones. exactamente. Y Dios no puede hacer cosas malas. Lo que pasa es que el demonio toma las constelaciones y las convierte en astrología, en adivinación y hechicería, que sí son cosas condenadas en la Biblia. O sea, la Biblia sí condena adivinación, hechicería, astrología. Pero no significa que las constelaciones de hecho sean malas. Yo estoy seguro, César, que no es una casualidad que haya una constelación de Virgo. Eso lo hace Dios en honor a su madre. O Ujú. la de Tauro, perdón, la de Leo, refiriéndose al león de la tribu de Judá, Jesucristo, o la de Ujú. Acuario, que es el Espíritu Santo derramando ríos de agua viva. Las constelaciones no es algo malo. El demonio las toma, las tergiversa y les da una connotación negativa en la adivinación. El Ujú. tercer ejemplo es el apocalipsis. A mí a veces me han dicho apocalíptico, como si fuera algo, una connotación negativa, ¿no? Como si fuera cataclístico, anunciador de desastres. No, apocalipsis significa revelación. La primera palabra del apocalipsis dice así, revelación de Jesucristo se la concede Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Entonces, cuando me dicen apocalíptico, yo lo siento como si me dijeran revelacionista. ¿Qué resume esa revelación? El rescate de Dios. Ujú. Así Ujú. como un rescate en Egipto con la Pascua, que los judíos esperaban porque así fueron liberados del faraón y de Egipto, el Apocalipsis es esperanza porque es la nueva Pascua. Es decir, Jesús viene a completar la redención y a liberarnos. Entonces el Apocalipsis es esperanza para el cristiano. Entonces pongo estos tres ejemplos para ver cómo el demonio agarra una cosa que es buena y la tuerce y le da un sentido negativo. Eso fue lo que ocurrió con el milenio. El milenio es el triunfo de Dios sobre la tierra, el reino de Dios sobre la tierra. Y el demonio le tiene tanta rabia que lo tuerce y ahora la gente habla del milenio, ya menciona el milenio, ya arruga la cara, ¿no? Y ya comienza a Ujú. ver connotaciones negativas. Eso es una victoria de Satanás. No le dejemos triunfar con Así ese es. aspecto. Así es, bueno, deciros, hermanos, para vuestra tranquilidad, que el estado de la cuestión actualmente, es decir, doctrinalmente, la Iglesia no condena, y lo vamos a ver ahora estrictamente, no condena ni el mineralismo espiritual ni el mineralismo alegórico. Incluso el mineralismo mitigado, lo único que dice es que su enseñanza no se puede hacer con seguridad, debido a toda esta desinformación que se ha ido fraguando durante 1500 años, ¿no? Pero sí condena otros mineralismos, como iremos viendo a lo largo del programa, pero lo quiero decir ya desde ya para que lo sepáis. Condena el mineralismo llamado carnal, también el mineralismo judaizante. Entonces, hermanos, no cabe, al hilo de lo que decías, hermano, de la iglesia remanente, ¿no? Los que tenemos a Benito por papa, no cabe ser antimilenarista. No cabe. ¿Por qué? Porque la iglesia no lo es. Lo que sí que cabe es que unos, en su libertad de su discernimiento, sostengan el mineralismo espiritual patrístico católico o prístino, que ese es uno, o el mineralismo alegórico, metafórico de San Agustín y San Jerónimo. Eso sí cabe, esa libertad, porque la Iglesia no se ha pronunciado estrictamente, dogmáticamente, sobre lo que ha de acaecer en el mundo tras la parusía. No lo ha hecho. No lo ha hecho, hermanos. Las únicas
fuentes que a día de hoy el católico tiene para saber qué va a pasar en el mundo tras la parusía son la escritura y los escritos de los padres de la Iglesia. Y eso es lo que vamos a analizar en este vídeo, hermanos. Por eso, de verdad, os llamo de todo corazón, por favor, a echar un vistazo a estos documentos que os dejo en la descripción, a que sigáis con nosotros en el vídeo para ir desgranando mucho este tema, que de verdad es muy delicado, pero precisamente como es tan delicado es muy importante. Las cosas más delicadas siempre son las más importantes. Tenemos que hilar muy fino y lo vamos a hacer el hermano Mauricio y yo con la ayuda de Dios. Efectivamente, el demonio siempre tergiversa los planes de Dios, ¿no? De hecho, estoy viendo últimamente muchos vídeos de Alberto Bárcena, que es un español, un profesor de aquí de Madrid, que sabe muchísimo de masonería, ¿no? Y dice que en uno de los grados, en el grado 29, tienen que elegir entre la cruz de la muerte y la destrucción, que es la cruz de Cristo para ellos, y la cruz de la luz y de la vida. Y para eso tienen que poner el brazo derecho sobre el izquierdo en forma de aspa en el pecho, ¿eh? Como tiene el pectoral Bergoglio, ¿vale? De esa manera. Entonces, fíjate, otro ejemplo de cómo el demonio toma la cruz de Cristo, ¿eh? Y emula otra cruz que la hace llamar de luz y de vida, y en cambio la de Cristo la llama de muerte y destrucción, ¿no? Y tienen que pisarla, primero con el pie izquierdo, luego con el derecho, en fin, una parafernalia totalmente deleznable y horrorosa, ¿no? Pero es otro ejemplo, y por supuesto, el demonio se sabe la escritura perfectamente, es capaz de con cualquier versículo, ¿no? Atacarte, ¿no? Porque él se quiere poner en el lugar de Dios. ¿Y sabes cuál es el mayor? Esto paréntesis y ya empezamos, pero es que me vienen las ideas y no puedo. El mayor sufrimiento, me lo dijo un profesor y me encantó. El mayor sufrimiento de Satanás es que no puede oponerse a Dios sin reconocer que él tiene la verdad, Dios, y se tiene que oponer a ella. Es decir, él tiene dolor de saber que la única manera de oponerse a él es incluso reconociendo que él tiene verdad. ¿Me explico? Él no puede inventarse una mentira diferente de la mentira que realmente es. Porque Dios dice lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, ese es el sufrimiento que tiene, que él no puede ser opuesto a Dios sin Dios. Es una locura, hermanos, en la que no vamos a entrar ahora más. Pero es cierto que creo que venía al caso, porque evidentemente lo que da más gloria a Dios, lo que más consuela a su corazón y a sus hijos, es lo que a él le enfurece más y contra lo que él más fuertemente lucha, ¿no? Y a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, dicho todo lo cual, hermanos, deciros que en el segundo punto nos va a comentar el hermano Mauricio algo muy importante, que es la llamada regla de oro de San Agustín, que luego retomaría el Papa Pío XII a la hora de interpretar, de hacer exégesis bíblica. ¿De qué se trata eso, hermano Mauricio, que es tan importante? Sí, la regla de oro principalmente, la que voy a citar textualmente es la de Santo Tomás de Aquino. Está en su Suma Teológica, volumen 1, capítulo 1, y está también esa referida en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 116. Ujú. Y dice así la regla de Santo Tomás de Aquino: Omnes sensus sacra scripturae fundetur super literalem. Significa que todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundamentan sobre el sentido literal. La Biblia es literal, César, y eso es muy importante entenderlo, porque si la Biblia no fuera literal, no serviría para nada. ¿Por qué no serviría? Porque si cada quien pudiera interpretar la Biblia a su manera, con lo que se le venga a la mente, entonces la Biblia no diría nada concreto. ¿Me explico? Claro. Esto lo recoge también muy bien una encíclica de Pío XII que se llama Divino Aflante Spiritu. Ujú, Él lo titula La primacía del sentido literal. Y ujú. dice así un fragmento: es la hermenéutica basada en el sentido literal del texto, no en un supuesto sentido espiritual o alegórico. Este sentido literal es el más sólido y seguro para llegar a la intención de Dios. Es decir, nosotros tenemos que leer la Biblia siempre como literal, literal. Ujú. Ahora, este ex profesor que yo cito mucho, porque me ha enseñado mucho, he aprendido mucho de él, Leonardo Castellani, dice que hay dos tipos de literalidad en la Biblia, y eso es muy importante entenderlo bien: literal crudo y literal simbólico. Literal crudo es cuando lo que tú lees es exactamente eso, crudo, textual, Ujú. literal. Cuando no cabe la interpretación literal cruda porque es imposible lo que estás leyendo,
entonces se aplica el segundo que se llama literal simbólico. Unos pocos ejemplos para darme a entender nada más, tomados del Apocalipsis. Cuando el Apocalipsis habla de una úlcera maligna o de un violento terremoto, el poder de cerrar el cielo para que no llueva, que es una sequía, fue exterminar a la tercera parte de los hombres, una gran mortandad, o una tropa de caballería de 200 millones, es exactamente eso, o sea, 200 millones de soldados, que de hecho Ujú. China es el único país del mundo que tiene una tropa de 200 millones. Entonces, cada vez que tú lees algo en la Biblia y cabe la interpretación literal cruda, esa es la que hay que tomar. Lo explica Castellani, lo explica el Papa Pío XII en su encíclica que mencioné, lo explica Santo Tomás y San Agustín. ¿Cuándo aplica entonces el segundo tipo de literalidad, que es literal simbólico? Cuando la cruda no cabe. Voy a poner brevemente unos ejemplos. La bestia negra con 7 cabezas y 10 cuernos, al principio de Apocalipsis 13, pues no cabe. Quiero decir, no es factible, no hay tal animal, tal bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, como no cabe literal crudo por imposible, entonces aplica literal simbólico. Este simbolismo fue explicado, lo dijimos en otro programa, por la Virgen María y es la masonería. Las 7 cabezas son las 7 logias masónicas principales del mundo y las 10 cabezas son sus principales medios de comunicación. Entonces, aplica el simbólico solamente cuando no cabe el crudo, que es lo que Ujú. explica la encíclica de Pío XII. Lo llama la primacía del sentido literal. Entonces, Ujú. ¿por qué convino explicar esto al principio de este programa, César? Porque lo que nos dicen los santos padres, estos santos teólogos, estos santos papas, estos exégetas maravillosos como Castellani, es que cuando literal crudo cabe, no puedes buscar otra interpretación alegórica o espiritual, no la puedes buscar, ¿no? Ujú. Entonces, cuando nosotros leemos en el Apocalipsis, la cita más importante de todas las que vamos a analizar hoy, son muchas, pero la más importante, de donde parte la discusión, es esta cita de Apocalipsis 24 que dice, revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Toda esta explicación tan larga que acabo de dar es para dar a entender que cuando dice que revivieron y reinaron con Cristo 1000 años, se refiere exactamente a eso. ¿Por qué? Porque si cabe la interpretación literal cruda, esa es y no otra, César, no otra. Ujú. Además, te digo un pequeño detalle adicional que no es poco relevante. Dice, reinaron con Cristo los que murieron en Cristo, los que no se dejaron marcar en la frente y en la mano, es decir, en la voluntad y en la inteligencia, los que no adoraron a la bestia, reinaron con Cristo 1000 años. La gente que contradice el milenio, los antimilenaristas, dicen, no, es que esos 1000 años no son la tierra, son en el cielo. Ya va, calma. El año es una medida de tiempo terrestre. El año, independientemente cómo lo midas, calendario hebreo, juliano, gregoriano o bíblico o profético, siempre ha sido, es y será el tiempo que tarda la Tierra en darle una vuelta al Sol. Entonces no tiene sentido pensar que en el cielo se mide el tiempo en años. No, es que en el cielo no hay años, en el cielo es la eternidad. Y si hubiese alguna manera de medir el tiempo, no tiene nada que ver con la nuestra. Cuando dice que reinaron con Cristo en la tierra por 1000 años, se refiere literalmente a la tierra dándole 1000 vueltas alrededor del sol. Quiere Ujú. decir que aunque esa frase no dice en la tierra, solo dice reinaron con Cristo en la tierra 1000 años, ya está implícitamente que es sobre la tierra al decir 1000 años, porque 1000 años es, perdón, porque un año es un tiempo de medida de tiempo terrestre. Ujú. Sí, maravilloso, hermano. Como veis, lo que nos cuenta el hermano Mauricio, pues aludiendo a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y a esa encíclica del Papa Pío XII, llamada, lo tengo por Pío aquí, XII. Divino Aflante Spiritu, ¿vale? Del año 1943, ¿no? Dice, primacía del sentido literal, en pocas palabras, el intérprete debe cuidarse de no proponer como sentido genuino de la Sagrada Escritura otros sentidos traslaticios, por más edificantes que estos puedan parecer, ¿no? Lo dice en los numerales 553, 566, perdón. ¿Por qué referimos esto al principio del vídeo, hermanos? Porque en la escritura hay muchos pasajes que se pueden entender, como dice el padre Castellani, en el sentido literal simbólico. ¿Cuáles? Pues aquellos que son absolutamente imposibles que sean literales crudos, ¿no? Como bien decía el hermano Mauricio, esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, etc, 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 ¿no? Tantas cosas que aparecen en la escritura. Pero, sin embargo, hay otras muchas que se pueden interpretar en un sentido literal crudo y en virtud de lo que dice Santo Tomás de Aquino, lo que dice
el Papa Pío XII, debemos entenderlo en ese sentido, porque ese es el sentido que quiso Dios inspirar al agiógrafo, al escritor del texto bíblico. Entonces, bueno, decimos todo esto antes de entrar en todas las citas bíblicas que hay, que tenemos unas cuantas entre el hermano Mauricio y yo, sobre el milenio. Vamos a pasar al tercer punto de este vídeo, que es analizar un poco cómo surgieron y cuáles fueron los milenarismos heréticos y condenados, sobre todo a partir del siglo V de nuestra era, en la Iglesia, y cómo aquellas condenas hizo que se confundiese el buen milenarismo, repito, llamado católico, patrístico, prístino o espiritual. Ese, que es el que no ha condenado a la Iglesia, que es el que podemos creer y vivir y esperar, es el que se confundió, y nos lo explicará el hermano Mauricio, o entre los dos, vamos, en ese siglo V con otros milenarismos que sí están condenados y con razón, porque eran realmente flagrantemente contrarios a la doctrina. ¿eh? De tal manera que ahora la cuestión historiográfica sobre el milenio está, pues eso, muy desinformada hoy en día, ¿no? Y muy confundida. Vamos allá, hermano. Entonces, el milenarismo que defendemos y que estamos exponiendo en este programa se llama milenarismo patrístico porque era el que enseñaban los santos padres de la Iglesia en los primeros 4 siglos. Ahí no había confusión, no había milenarismo heréticos y se enseñaba el milenio con toda naturalidad. O sea, el demonio no se había metido todavía. Todo el mundo sabía que iba a haber un reino de Cristo en la tierra por 1000 años y punto. Ahí puedo referir no solamente a San Juan Evangelista, que fue el que habló de él en el Apocalipsis, sino también San Papías, obispo de Hierápolis y mártir, San Policarpo, obispo de Esmirna y mártir, San Ireneo de León, obispo de León y mártir, San Teófilo, obispo de Antioquia, obispo de Sardes, San Victorino, obispo de Panonia Superior y mártir, San Metodio, obispo de Olimpia y mártir, y San Ambrosio, obispo de Milán y doctor de la Iglesia. Después también está San Agustín, obispo de Hipona y doctor de la Iglesia, pero a él lo voy a mencionar un poquito después porque él cambió de parecer al final de su vida. Pero de los que siguieron enseñando el milenarismo patrístico, podemos mencionar a San Justino mártir, San Hipólito mártir, Tertuliano, Lactancio y Sulpicio Severo. O sea, todos los santos padres de la Iglesia, fíjense que nombré inclusive 8 obispos, de los cuales 4 mártires, bueno, 9 con San Agustín en su primera parte de su vida. Todos ellos enseñaban el milenarismo patrístico y tal cual como lo habían recibido de San Juan el Evangelista, que lo recibió directamente de Jesucristo. Entonces, en los primeros 4 siglos no había confusión, el demonio no se había metido. ¿Cuándo comienza la confusión? Justamente en el siglo V comienza primero por uno que se llama Cerinto, que es el padre del milenarismo craso o carnal, que básicamente es un milenarismo que consiste en que esos 1000 años son un reino de festín, de borrachera, de comilonas, ¿no? Y después otro hereje que se llama Nepote introdujo el que se llama milenarismo judaizante. ¿Qué significa judaizante? Los judíos esperaban a un Mesías como un rey con cetro de hierro, ¿no? Como un gobernante que iba a destruir el imperio romano para que ya no tuvieran que estar sometidos ni pagar impuestos. O sea, estaban esperando una especie de Alejandro Magno. Eso es es una espera mesiánica judaizante y está asociado al milenarismo judaizante, que es una deformación del milenio. Viene el Mesías a reinar, pero como un rey poderoso, un Trump, un Putin, un Alejandro Magno de nuestros días. Y después, ese es el de Nepote, ¿no? El judaizante, pero también Apolinar de Alejandría adoptó el milenarismo judaizante. Entonces, digamos que el problema arrancó con estos 3 herejes, Cerinto, Apolinar y Nepote. Después, en una siguiente fase, aparecen otros 2 personajes que se llaman Ticonio y Orígenes. Ticonio influyó mucho en San Agustín, ¿no? Le tenía mucha admiración, pero Ticonio terminó siendo hereje donatista. El donatismo era una herejía que decía que la iglesia solamente estaba formada por los santos, es decir, que los pecadores quedaban excluidos. Y también decía por lo mismo que un sacerdote, si no era santo y no estaba en gracia, no podía consagrar, lo cual sabemos que no es cierto. Un sacerdote puede consagrar aún estando en pecado.
Y otro personaje que aparece es, mencioné, es Orígenes, ¿no? Que Exactamente. lamentablemente terminó siendo, sí, terminó siendo también hereje, aunque pues era teólogo, era historiador. Jerónimo aprendió mucho de él, lo refiere mucho, ¿no? Le tenía en alta estima, pero también Orígenes terminó siendo hereje y es repudiado por Santo Tomás de Aquino como hereje. Entonces, aunque Ticono y Orígenes combatían los milenarismos heréticos, lo cual está bien, ¿no? Ujú. Pero terminaron también siendo herejes e influyeron mucho en sus amigos, por así decirlo, San Agustín y San Jerónimo, que adoptaron una posición que yo creo que ahí fue donde entró la confusión a la iglesia, porque el error básicamente consiste en lo siguiente, César, es, como existen los milenarismos heréticos, que son el craso y el judaizante, entonces el error consiste en meter en el mismo saco los heréticos y meter en el mismo saco el no herético, que es el patrístico, amarrar ese saco y echarlo todo al fuego. Es decir, como condenar el milenarismo en toda su extensión, cuando lo que había que hacer era solamente condenar a los que son heréticos y resaltar, reforzar, defender al patrístico, que era el verdadero. Entonces, fue en el siglo V, a principios del siglo V, cuando entró este error por San Agustín y por San Jerónimo, que al condenar el milenarismo como un todo, están también, sin querer, lamentablemente, condenando el que era verdad, que es el patrístico. Ujú. Yo lo que veo, hermano, es que imagino las primeras comunidades en el siglo I, en el siglo II, esperando con mucha cercanía en el tiempo la segunda venida del Señor. Y claro, fueron pasando los siglos, siglo II, siglo III, siglo IV, y veían que no venía todavía, ¿no? Y quizá eso fue lo que motivó esta creación de otros milenarismos distintos a los que habían ido enseñando los padres. Estamos hablando de obispos mártires, ¿eh? O sea, tenemos una buena lista. Aparte de San Juan Evangelista, San Papías, San Policarpo, San Ireneo, San Teófilo, San Melitón, San Victorino, San Metodio, San Ambrosio, San Agustín, San Justino, San Hipólito, Tertuliano, Lactancio, Sulpicio Severo. Lo repito porque cuando lo decías antes se han recortado un poquito, pero no son pocos, hermano, no son pocos. Pero claro, apareció, por un lado, ese milenarismo carnal, o también llamado quiliástico o quilialístico, quiliástico, craso, carnal o quiliástico, que hablaba de ese milenio donde pues iba a haber todo tipo de placeres carnales, etcétera, etcétera. Y aparece también ese otro milenarismo judaizante a la espera de un Mesías rey de tipo Alejandro Magno, que claro, San Agustín, que había sido milenarista, patrístico, se asusta de esto, ¿no? Un poco por el consejo que le dio, por un lado, San Jerónimo, este maravilloso santo que tradujo la Biblia, ¿eh? Y hizo una labor ímproba, aprendiendo arameo y hebreo, una cosa maravillosa, ¿no? Tenía mucho prestigio San Jerónimo, y también Orígenes, que es un maravilloso autor cristiano de los primeros siglos, pero que sabéis que no es santo porque se tomó al pie de la letra aquello de si tu mano te hace pecar, si tu ojo te hace pecar, arráncatelo, córtatela, pues él mismo se capó, se cortó los testículos, hermanos. Entonces, al hacer eso, la Iglesia no ha podido canonizarlo. Y al hacer eso, el propio Orígenes entendió que no se podía tomar, esto que decíamos de la regla de oro de Santo Tomás de Aquino, no se podía tomar al pie de la letra la escritura siempre, sino que había que darle un tinte alegórico. Entonces, ¿cuál fue el error? Nos está diciendo el hermano Mauricio, ¿cuál fue el error que cometieron San Agustín, San Jerónimo y Orígenes? Pues por un lado, meter en el mismo saco todos los milenarismos, todos juntos, y por otro lado, establecer, esto es muy importante, como única interpretación posible de ese momento de Apocalipsis 24 que referíamos antes del reinado de los 1000 años y otras muchas citas que vamos a ver ahora, establecer primeramente un sentido alegórico, metafórico. ¿Entendéis, hermanos? Entonces, por eso se puede hablar de un milenarismo alegórico, metafórico, que es el que se hizo fuerte desde el siglo V hasta prácticamente el siglo XX, cuando ha sido retomado por Castellani y los servidores que os estamos hablando y otros tantos más a lo largo del mundo católico, del orbe católico, ¿no? Especialmente en lengua hispana, hay que decirlo, porque el mundo anglosajón de todo esto no está tan enterado, ¿no? Y claro, esto es grave, hermanos, porque el pobre milenarismo espiritual, patrístico, prístino o católico se quedó en el mismo saco que todos los demás.
Y bueno, ¿qué ha pasado después de eso, ¿no? Pues que poco a poco los estudiosos han ido descubriendo que efectivamente los padres de la Iglesia hablaban de la verdadera posibilidad de esto, ¿no? De esa creencia de qué va a suceder en el mundo tras la parusía. Pues va a suceder esto, va a suceder que Dios reinará. No sabemos exactamente cómo, porque luego ahí está el mineralismo mitigado, que también hablaremos de ello ahora mismo, que es distinto al judaizante, donde aparece ese Mesías político, es un milenarismo en el que aparece Dios, Cristo reinando, pero de forma visible en el mundo, ¿no? El milenarismo espiritual no necesariamente tiene a Cristo visible. Puede ser perfectamente un reinado eucarístico, un reinado en el que Cristo aparezca cuando Él quiera con su cuerpo glorioso, como apareció mientras estaba resucitado entre los suyos en esos 50 días. Entonces, vamos a ver ahora, en el punto 4, antes de entrar en el punto 5, que son todas las citas bíblicas que apoyan esta tesis, en la cual pues, el hermano Mauricio y yo nos sostenemos, ¿no? Y tantos otros padres de la Iglesia, o mejor dicho, tantos padres de la Iglesia, nosotros no lo somos, ni lo vamos a ser nunca. Vamos a ver en este punto 4 cuáles han sido las declaraciones más recientes de nuestra Santa Madre Iglesia acerca del milenarismo llamado mitigado, tanto en una declaración del Santo Oficio del año 1944 como en el punto 777 del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver qué es exactamente lo que dicen y por qué tras leerlo sabemos que no condena el milenarismo espiritual, el milenarismo católico, patrístico, prístino. Ese no está condenado, bajo ningún concepto, ¿no? No lo puede condenar la Iglesia precisamente porque tantos padres, e incluso San Ambrosio, doctor de la Iglesia, lo defendió. Cuéntanos, hermano Mauricio, qué pasó en ese año 1944 y qué es lo que dice el catecismo que hace que muchos antimilenaristas se aferren a esas dos afirmaciones para luego establecer unas conclusiones que no se conectan con la realidad de lo que podemos saber. Sí, antes de eso me gustaría agregar muy brevemente que también hay defensores modernos, exegetas modernos del milenio. Uno de ellos tú lo mencionaste, que es el padre Leonardo Castellani, chileno del siglo, perdón, argentino del siglo XX, y otro sí es chileno, el padre Manuel Lacunza del siglo XVIII. Es decir, ha habido otros sacerdotes muy buenos exégetas, muy buenos biblistas que han defendido el milenio, que han evangelizado sobre el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica? En el numeral 675 dice que antes digamos, de la parusía, tiene que venir una última prueba dura para la Iglesia, ¿no? Que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y dice que la Iglesia tiene que pasar por lo que pasó Cristo, que es su traición, su condenación a muerte, flagelación, coronación de espinas, crucifixión y muerte, para luego ser resucitada por Dios, ¿no? Para ser rescatada por Dios. En el numeral 677 lo dice así, que es muy interesante evaluarlo, César. La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esa última Pascua en la que seguirá su Señor en su muerte y resurrección. Fíjate que lo dice. La iglesia solo entrará en la gloria del reino. Está hablando del milenio. Y después continúa diciendo, el reino, o sea, el milenio, el reino de Cristo en la tierra, no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. O sea, lo que está diciendo en resumen el catecismo es que antes del reino de Cristo en la tierra por 1000 años, tiene que venir esta durísima prueba. Exactamente. Pero ¿cuál es la objeción que ponía el punto 77 del catecismo, ¿no? Decía, incluso en su forma mitigada, atención, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro, es decir, reconoce que hay un reino futuro veraz, ¿no? Ha rechazado esta falsificación del reino futuro, es decir, hay una interpretación correcta y veraz del reino futuro. Incluso en forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, fíjate que no especifica cuál, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado intrínsecamente perverso, condenando los errores presentados bajo un falso sentido místico de esta especie de falseada redención de los más humildes. Es decir, incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha, ¿qué dice?
perdón, rechazado esta falsificación. Y lo hace aludiendo al Detzinger, ese libro maravilloso, que me lo compré hace 2 meses, gracias a Dios, donde es un resumen de todo el magisterio de la Iglesia de 2000 años, y nos remite al Detzinger 38-39. ¿Y qué es lo que dice el Detzinger 38-39? Pues lo que dice es exactamente esa declaración del Santo Oficio del 13 de julio, me parece, ¿no? De 1944. Sabemos que no es una declaración de un papa, pero es del Santo Oficio. Es una declaración muy importante. ¿Y qué es lo que dice exactamente esa declaración, hermano? Dice, no puede enseñarse con seguridad que Cristo vendrá a reinar visiblemente en la tierra. Es del 21 de julio de 1944. Es de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, pero firmada por Pío XII. Y no es una condena, si te pones a saber. Y primero, no es un dogma, ¿no? Segundo, no condena el milenarismo. Lo que dice es exactamente eso. Hay que leerlo, interpretarlo bien. Lo que no se puede enseñar con seguridad, no lo condena, solo dice que no se puede enseñar con seguridad que Cristo vendrá a reinar visiblemente. Ahora, Exactamente. cuando veamos la parte final, las citas, por ejemplo, del libro azul del Padre Gobi, vamos a ver que María insiste mucho en un reinado eucarístico. Es decir, aquí lo que está diciendo no es que está condenando el milenio, el milenarismo, no. Está condenando un tipo de milenio y ni siquiera lo está condenando. Está diciendo que no se puede enseñar con seguridad. Entonces hay que leerlo exactamente lo que dice, no hay que tergiversar su interpretación. Exactamente, exactamente. De hecho, recapitulando, tenemos ese milenarismo carnal, craso o quilialístico, que es aquel que habla de placeres carnales. El milenarismo judaizante. Estos dos condenados por la Iglesia, firmemente. El judaizante, que es aquel que espera Ujú. ese Mesías político. Luego, por otro lado, tenemos el milenarismo patrístico, que tantos padres de la Iglesia profesaron, enseñaron, aceptaron y esperanzaron, si se puede decir, que no se puede decir, esperaron, ¿no? Junto con el milenarismo patrístico aparece ese milenarismo alegórico que propone San Agustín, por así decir, condenando todos los otros milenarismos, metiéndose en el mismo saco, propone ese milenarismo. Y luego se habla de un milenarismo mitigado. Habla la Iglesia en el siglo XX del milenarismo mitigado, que es muy parecido al patrístico, con la diferencia de que explícitamente será visible nuestro Señor Jesucristo durante esos 1000 años, ¿no? Sin embargo, el milenarismo espiritual, católico patrístico, no necesariamente. Luego lo veremos en el libro azul, que el Padre Gobi, la Virgen al Padre Gobi le habla de ese reinado eucarístico futuro, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Es muy importante, hermano. Llevo mordiéndome la lengua con este tema meses, meses. Y es que lo que dice la declaración del 21 de julio del Santo Oficio es: no se puede enseñar con seguridad. Yo soy muy joven, hermanos, pero la profesión que he podido ejercer por la misericordia y la gracia de Dios es la de profesor. Y cuando yo leo no se puede enseñar con seguridad, lo que entiendo es que la inseguridad no es de la doctrina, sino de la enseñanza de la doctrina. ¿Entendéis? De esa doctrina en concreto. No se puede enseñar con seguridad, significa que la enseñanza del milenarismo, y habla del mitigado, ojo, que es que no habla ni siquiera del espiritual, habla del mitigado, en el que explícitamente Cristo va a estar visiblemente reinando. Es que sobre el espiritual nunca se ha pronunciado, porque nunca lo puede contradecir, porque tantos padres de la Iglesia y doctores lo profesaron, ¿no? Pues lo que dice es que no se puede enseñar con seguridad. ¿Por qué? Porque la Iglesia es madre. Cuando la Iglesia quiere condenar algo, lo condena. Y en esa época, en el año 44, no había, como hoy en día, esa ambigüedad que caracteriza a la masonería infiltrada en la Iglesia. No, era clara. Y si quería condenar algo, decía, sea anatema. Esta teoría, esta doctrina, anatema, anatema. O sea, tengo el Detzinger Bergoglio que lo dice clarísimo. Cuando la Iglesia quiere condenar algo, lo condena. Lo dice. Pero es que esto no lo dice. Es que aquí lo que dice es que no se puede enseñar con seguridad. De manera que queda la enseñanza de esa doctrina, insisto, del mitigado, no del espiritual, que no se ha pronunciado, del mitigado, queda reservada para los teólogos, los estudiosos, los profesores de seminarios y aquellos que se quieran especializar en la escatología, que es esa rama del saber teológico que habla de el fin de los tiempos y habla de la resolución de Dios en la historia, ¿no? Eso es lo que sabemos, hermanos, que nuestra madre la Iglesia nos dice, ojo, no os metáis en esto del milenarismo así a la ligera, porque con seguridad no se puede enseñar. ¿Por qué? Porque hace falta estudiar mucho, porque hace falta leer bien, porque hay mucha desinformación. Y todo esto
enlazándolo con lo que decíamos al principio, precisamente porque el demonio sabe que este es el triunfo de Dios. Y es que le enfurece sobremanera, porque no solamente es el triunfo de Dios, es su propia derrota, encadenado para siempre, alejado de este mundo, ya deja de ser príncipe de este mundo, se va afuera, ¿no? Esto es, hermanos, lo que podemos saber. Como veis, el catecismo hace una mención muy breve, para decir que el milenio mitigado lo ha rechazado la Iglesia, y habla de ese punto del Detzinger, ¿vale? De esa declaración de Santo Oficio, que es el único, de verdad, tengo el tocho del Detzinger, es así, y solamente es esa frase sobre el milenarismo. No hay otra doctrina de la Iglesia sobre el tiempo posterior a la parusía. Por eso tenemos hoy en día la Iglesia remanente, tenemos la posibilidad de adherirnos libremente como hijos de Dios al milenarismo espiritual o al milenarismo alegórico. Bendito sea Dios. Pero no podemos ser antimilenaristas alegóricos ni antimilenaristas espirituales, porque no hay ni argumentos, ni la Iglesia lo hace. No podemos ser más papistas que el Papa. Bien, citas bíblicas, hermano. Y A aún no ser que así, quieras añadir César, algo. ese decreto, disculpa la interrupción, aún así ese No, decreto disciplinar no aplica directamente a lo que estamos defendiendo, explicando en este programa, que es el milenarismo patrístico. Es exactamente. decir, sobre ese, como tú lo bien lo has repetido, no hay ningún decreto disciplinar, ni condena, ni rechazo, ni nada. El patrístico nunca ha sido y nunca podrá ser condenado o rechazado. Exacto. Y otra cosa más que pensaba que esa era la que ibas a decir. Esta indicación del Santo Oficio es una afirmación disciplinar, no es doctrinal. Es decir, que atañe a lo pastoral. Es decir, tened cuidado con esto porque hay mucha desinformación. Es que es lo que quiere decir, hermanos. Igual que el Concilio Vaticano II, es pastoral, no es doctrinal. Por eso quien rechaza el No Concilio es Vaticano dogmático, no II, es un dogma. claro, quien rechaza el Concilio Vaticano II y piensa que es la fuente de todos los males de la Iglesia, pues es que se está perdiendo lo que sucedió después, que es ese espíritu posconciliar que nada tiene que ver con lo escrito en las constituciones del concilio. Entonces, bueno, hermanos, perdonad que en este vídeo hable un poco más de la cuenta. Normalmente cuando viene el hermano Mauricio, me gusta dejarle hablar todo largo y tendido, pero ya os digo, llevo muchos meses mordiéndome la lengua con este tema y ahora, pues gracias a Dios, junto al hermano, pues puedo desahogarme un poco, ¿no? Porque de verdad que me da tanta esperanza este tema y me alegra tanto poderlo traer que necesito comunicaros todo lo que os estoy comunicando. Vamos a dar paso al punto 5 del vídeo, que son las citas bíblicas. Vamos allá. Comenzamos entonces con la central, la más importante porque es la que menciona el plazo, es Apocalipsis 24, y lo que dice César es que los que murieron en Cristo no aceptaron ser marcados en su voluntad, en su inteligencia, y no adoraron a la bestia, reinaron con Cristo 1000 años. Ya Ujú. habíamos mencionado antes que ya hay una referencia al hecho de que es en la tierra porque 1000 años es una medida de tiempo terrestre, pero aún así los que combaten el milenio dicen no, que eso no es en la tierra, que no es en la tierra. Ujú. Al afirmar que no es en la tierra, están contradiciendo Apocalipsis 5, por ejemplo, que dice así, Apocalipsis 5 del 8 al 10. Tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Wow. Entonces, nota lo siguiente, los que quieran, claro, los que quieran negar que el milenio es sobre la tierra, están contradiciendo Apocalipsis 5, que dice claramente que reinarán con Cristo en la tierra, pero, o sea, reinarán con Cristo, pero en la tierra. Ujú. Y además te doy otra importantísima también del libro del Apocalipsis, tan importante como esta o más. Posiblemente esta que voy a decir es la más importante de todo el programa, porque dice así, ¿qué anuncian las trompetas? Me voy a centrar solamente en la última, la séptima, porque es la que tiene que ver con el milenio. Dice así, Apocalipsis 11:15, César. Ujú. Apocalipsis 11:15. Tocó el séptimo ángel. Entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían, ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Más claro no puede ser, César. La séptima trompeta anuncia que ha llegado, repito textualmente, que ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces no hay forma de negarlo, César. Es decir, si uno lo niega, el milenio,
tiene que contradecir la Biblia, tiene que ir directo frontalmente contra la Biblia. Recordémoslo, y lo repito una tercera vez porque quiero que quede fijado en la mente de todos los que lo escuchen. La séptima trompeta, que es la última, anuncia que llegó el reinado de Cristo sobre el mundo. Apocalipsis 11:15. Espectacular. Habrá personas que digan, bueno, eso sucedió ya con la muerte y resurrección del Señor, con la pasión y la resurrección del Señor. Pero no es así, hermanos. No es así. ¿Por qué no es así? Porque Satanás sigue estando en el mundo. Si no, que se lo pregunten al Padre Pío o al cura de Ars, ¿no? O a cualquiera de nosotros cuando nos vemos tentados. Es O a decir, cualquier exorcista. o a cualquier exorcista, o a cualquier masón, ¿eh? Que saben bien que sí, que tiene poder en el mundo, que todavía le permite el Señor. O a León XIII, cuando tuvo esa visión en la que el diablo le pedía 100 últimos años, ¿no? Que eso es muy interesante también, para hablarlo en otro vídeo, Dios mediante. El tema del humo de Satanás dentro de la iglesia, etcétera. Pero, hermanos, todavía no ha sido encadenado Satanás, no ha sido expulsado del mundo. Y hasta que no sucede eso, no vendrá el reino de Cristo en el mundo. En el mundo. ¿Tienes más citas de el reino de Cristo en la tierra? Yo tengo unas cuantas, hermano. Sí, ¿Mauricio? adelante. Si quieres decir Ah, alguna. no, no, no. Tengo en Génesis 8:22, por ejemplo, leemos, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Bueno, no sé por qué está esta cita aquí, perdonadme, hermanos. No sé si tú la sabes interpretar. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor. Bueno, entiendo que durante el reinado de Dios en el mundo, seguirá haciendo frío, seguirá haciendo calor, seguirá siendo mundo. Seguirá siendo mundo, ¿no? Y seguirán existiendo las 4 estaciones. Exacto. Muy importante eso con Y el la tema Tierra de... nunca dejará ni de rotar ni de Exacto. trasladar. O sea que siempre seguirá el día y la noche, significa que la Tierra siempre gira sobre su eje y también siempre va a existir su giro alrededor del Sol. O sea, rotación y traslación nunca cesarán. Y las Ujú. estaciones tampoco, va a decir que la Tierra siempre mantendrá una inclinación de aproximadamente 23 grados. Así es, para que se respeten la tierra. Fijaos el Salmo 103, versículo 30. Él renovará la faz de la tierra, ¿no? Fijaos, por ejemplo, también en Isaías 66:22. Porque como los cielos nuevos y y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahvé, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Pero es que bastaría con ir a los evangelios. Es que nuestro Señor Jesucristo en los evangelios habla de esto tantas, tantas veces. Bienaventurados los mansos en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Lo dice el Señor. ¿Eh? Solo se Esa hereda cita lo es muy que... buena porque Sí, los que quieran contradecir el milenio, ¿cómo van a refutar esa bienaventuranza? claro. Heredarán la tierra y es un hecho porque Dios cumple todas sus promesas. Entonces los mansos, los santos que murieron pobres y sin nada, tienen que heredar la tierra. Es decir, un San Juan Bautista, una Madre Teresa de Calcuta, un Padre Pío, qué sé yo, cualquier santo mártir o cualquier santo pobre que haya muerto pobre, tiene que heredar la tierra. Y si ya se Ujú. murió, no podemos decir que Dios no va a cumplir su promesa. Tienen que heredar la tierra. No dice heredarán el cielo, dice heredarán la tierra. Ujú. A mí me gusta mucho, César, dos citas que son, creo que cruciales de la carta a Sí, los Hebreos, que para mí son de las que mejor explican el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. Si me lo permites, una de ellas por es supuesto. Hebreos 4, porque Hebreos 4, ¿qué es lo que explica? Que no fue Josué el que realmente les entregó la verdadera tierra prometida. O sea, es verdad, Josué les entregó Canaán como figura y sombra de la verdadera tierra prometida, que es la tierra entera, como lo decías en Isaías 66, renovada. Ujú. ¿Qué es lo que explica entonces Hebreos 4? Cuando en el Salmo 95 David dice, ojalá hoy no, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿no? No vaya a ser que aplique la maldición esa que dice, no entrarán a mi descanso. Por eso sube mi cólera, no entrarán a mi descanso. Lo que explica Hebreos 4 es que David, en ese Salmo 95, no le habla al pasado, es decir, no le habla al pueblo que hace cientos de años habían entrado en la tierra prometida, que era Canaán en aquel momento,
Hebreos 4 dice que el Salmo 95 de David le habla a generaciones futuras. Ujú, Está hablando de otro descanso. Mira cómo llama ujú. Hebreos 4 al milenio, al reino de Cristo en la tierra. Lo llama, dice, queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. O sea, al Wow. milenio lo llama descanso sabático. Claro, es el verdadero sábado, porque el verdadero sábado no es el día de descanso de cada semana, ni Ujú. tampoco el año sabático, que es el séptimo año de descanso después de 6 años trabajando la tierra. No, el verdadero descanso sabático es el reino de Cristo en la tierra por 1000 años, según Hebreos 4. Es maravilloso leerlo. Es maravilloso. Tenéis, hermanos, en la descripción del vídeo, os lo he dicho al principio del vídeo, tenéis por favor este documento maravilloso de Antonio José Sánchez que habla de el milenio. Y aquí tenéis un montón de citas más para que las vayáis gustando, porque de verdad son multitud las que hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento sobre este tema, ¿no? Fijaos, esta es muy importante también de Romanos 8, del 19 al 21. Dice San Pablo, con expectativa, la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Pues ella fue sometida a la vanidad, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será liberada de servir a la corrupción para tener parte en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Está esperando la creación, ¿no? Yo de verdad me causa risa cuando habla Jorge Mario de el pecado contra la ecología, ¿no? Cuando los 10 mandamientos son contra Dios y contra el prójimo, porque cuando cuidando la relación con Dios y con el prójimo se cuida todo lo demás. Y es que además, es que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el Señor va a renovarlo todo. Va a renovarlo todo. No hace falta que estemos centrados en la ecología, ¿no? Nota al pie de página, pero es que de verdad que es algo que me puede. ¿O qué me decís de Juan 10:16? Cuando dice Cristo, un solo rebaño con un solo pastor. Esto no se podrá conseguir sin la parusía, hermanos. Por eso todo esto que estamos hablando es tras la parusía. Tras la parusía. Y no sé si tienes alguna cita más, hermanos. Yo os invito de verdad a que busquéis el documento porque os podría empezar a dictar Mateo 24:21, Mateo 28:20, Mateo 26 del 27 al 29, y podría seguir Daniel 7 del 26 al 27, Isaías 65 del 17 al 25, Isaías 11 del 6 al 8. No sé si quieres comentar alguna más, hermano, o pasar directamente al tema de la Sí, resurrección. sí, por favor, unas importantes, por ejemplo, en Hebreos 11, Ujú. del versículo 1 al 38, alaba la fe de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Eso entre el versículo 1 y el 38. Y mira lo que dice en el versículo 39. Es impresionante, César. Dice así. O sea, Hebreos 11:39 dice, y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de sus promesas. Entonces, ¿uno qué podría decir? ¿Dios le falló? No, Dios no puede fallar. La Biblia se equivocó, la Biblia no se puede equivocar. Y si a todas estas personas, a estos padres, a estos santos, a estos profetas, no consiguieron el efecto de sus promesas, ¿cuándo se las van a cumplir? En el reino. Lo explica muy bien, lo vamos a ver más adelante, San Ireneo de León. Si, por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, mira con tus ojos lo que ves, todo lo que ves, hasta donde llega tu mirada, te lo daré a ti y a tu descendencia. Tú sabes lo que dice César, Hechos 7:5. Dice que Abraham no recibió ni la medida de un pie de lo que Dios le prometió. Entonces, si Dios le prometió no solo a su descendencia, cuando tú ves la promesa dice, te prometo que te daré a ti y a tu descendencia, o sea, también a Abraham. Y si Ujú. dice Hechos 7:5 que Abraham no recibió ni la medida de un pie cuadrado, ¿qué quiere decir? Que no la va a recibir. La tiene que recibir. ¿Y por qué tiene que ser en la tierra? Porque Dios le dijo, todo lo que ves con tus ojos, todo esto que ves, te lo daré a ti y a tu descendencia. Entonces no es una promesa a cumplirse en el cielo, es una promesa a cumplirse en la tierra. Eso es muy importante entenderlo. Hebreos 11. Es maravilloso, hermano. Es Quiero maravilloso. comentar brevemente otras antes de pasar al siguiente punto. Por ejemplo, en Isaías 2, donde dice, Él será árbitro entre las naciones, juzgará muchos pueblos, de sus espadas forjarán rejas de arado y de sus lanzas hoces. No se alzará ya espada pueblo contra pueblo, ni aprenderán más a la guerra.
Nunca ha habido, César, un periodo en la historia de la humanidad sin guerras. Es decir, o guerras mundiales, o guerras entre países, o guerras civiles, o guerras muchas, pequeñas, grandes, todas, pero la humanidad ha estado, la historia de la humanidad es la historia de la guerra de los hombres, ¿no? Pero va a haber, porque esto se tiene que cumplir, Isaías 2, un reino, un periodo en el cual no existirá la guerra, así como lo dice Isaías 2. Eso es en el reino de Cristo en la tierra. Hay una importantísima también que es Zacarías 14, del 6 al 11. No lo voy a leer todo, pero dice un solo fragmento, dice, y Yahvé será rey sobre la tierra entera. Nadie puede afirmar que Yahvé ha sido rey sobre la tierra entera. Nunca, César. Por 6.000 años, el príncipe de este mundo lo llama Jesús a Satanás. Es el que gobierna en el mundo, es el que reina. Pues Jesús ha tenido, o Dios ha tenido seguidores, fieles, santos, profetas. Pero aquí dice, no habla de algunos, dice, Yahvé será rey sobre la tierra entera. Y la Biblia no se puede equivocar, César. No, o Sí, sea, Yahvé va a ser rey sobre la tierra entera y nunca lo ha sido. Y si nunca lo ha sido, ¿dónde va a ser? En el cielo no, dice sobre la tierra. Entonces, claro. si un antimilenarista se choca frontalmente contra la Biblia un montón de veces, porque no tienes cómo refutar estos versículos. Hay otro muy importante que es el Salmo 97 y también lo dice, tierra entera aclama a Yahvé. Y más adelante dice, porque viene para gobernar la tierra, gobernará la redondez de la tierra con justicia, los pueblos con rectitud. Fíjate que lo dice, viene para gobernar la tierra entera. Nunca ha gobernado Dios sobre la tierra entera, pero está en el Salmo 97, se tiene que cumplir. Y hay otra que es muy importante, que es la famosa cita de Gálatas 19:20, que se lee tanto en las misas, ¿no? En las iglesias, y dice así, y las obras de la carne son manifiestas, a saber, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, ira, litigios, banderías, divisiones, envidias, embriagueces, orgías y otras cosas semejantes, respecto de las cuales os prevengo, como os lo he dicho ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí se refiere al reino de Cristo en la tierra. Por supuesto, si no heredan el reino en la tierra, tampoco heredarán el cielo. Claro. Pero específicamente lo que se refiere Pablo en Gálatas 5 es el reino de la tierra. Y hay una cosa también interesante que quiero destacar, César. Cuando uno compara lo que dice sobre el reino que está cerca, cuando uno compara Marcos con Mateo, importante esto que voy a decir, en Marcos habla el reino de Dios que está cerca y en Mateo refiere al reino de los cielos. Ujú. Hay esa diferenciación, hay que verla bien porque en muchas partes, fíjate, esta que acabo de leer antes de Gálatas dice el reino de Dios, no era en el reino de Dios. La que voy a leer ahora es de Marcos y habla del reino de Dios otra vez. Y la estoy diferenciando de Mateo cuando ya habla directamente al reino de los cielos. A lo que me estoy refiriendo es que Jesús claramente habla de un reino de Dios y de un reino de los cielos. Mira cómo lo Ujú. dice Marcos 1 del 14 al 15. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Ahí no se refiere al reino de los cielos, sino al milenio. Cuando Ujú. dice el reino de Dios está cerca, ¿por qué puede estar cerca igualmente de cerca que para San Juan Bautista, que para el Padre Pío, la Madre Teresa de Calcuta o Santa Juana de Arco o para César, para Jesucristo? Porque está a la misma distancia para todos, porque está a la distancia de tu momento presente hasta el momento de tu muerte, ¿me explico? Es decir, nosotros no lo podemos ver como que cuando se murió un santo en el pasado, tiene que estar, por ejemplo, San Juan Bautista, tiene que estar 2000 años aburrido esperando para heredar el reino. No, eso lo pensamos así en nuestra mente humana porque como estamos atados al tiempo nosotros, lo vemos todo lineal, como si yo tuviera que estar esperando. No es así. Wow. Cuando dice el reino de Dios está cerca, ¿sabes lo que significa? Que para cualquier persona que lo escuche, César, si vive en Dios, en la palabra y cumple los mandamientos, está a la distancia de tu momento presente al momento de tu muerte. Entonces está igual de cerca para el que lo escuchaba cuando él lo decía con su boca en la tierra, que para cuando lo escucha alguien que nos escucha a ti y a mí hoy. Está ahí a la misma distancia, a la distancia de tu momento presente hasta el momento de tu muerte. Y eso también vale con los del Antiguo Testamento. Pregunto. Claro, claro, exactamente, vale igual para Abraham, es decir, Ujú. eh,
Para Abraham, ¿cuál es la distancia de Abraham que va a heredar el reino? Porque ahorita vamos a las últimas citas que tienen que ver no solo con el reino, sino con el arrebatamiento. Ujú, Pablo dice en sus cartas claramente que los que murieron en Cristo en el pasado heredan el reino primero. Eso está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. ujú, Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando resuciten los muertos en la primera resurrección, que muy claramente dice el Apocalipsis, que es antes de comenzar el milenio, la primera resurrección, que es la de los justos, es antes de comenzar el milenio, primero resucitan los justos y heredan el reino, y después dice Pablo que los que hayan quedado vivos, los que hayan sobrevivido a la gran tribulación, son arrebatados, sus cuerpos son transformados y heredan el reino. ujú, Pero ya lo heredaron los justos. ¿Qué quiere decir? Si tenemos la gracia, la enorme alegría de vivir la transformación del cuerpo y heredar el reino, por ejemplo, cuando lleguemos al reino, con nuestros cuerpos recién transformados en el arrebatamiento, ya estarán en el reino viviendo Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, Jeremías, porque es lógico. Y no solo es lógico que por justicia de Dios lo hereden primero, sino porque lo dice la Biblia, lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, todo en su debido momento, lo dice Pablo. Pero lo que tú dices es verdad. ¿Cuál es la distancia de Abraham hasta que hereda el reino y se cumple la promesa que le da Dios de que heredarás todo lo que ves con tus ojos? Se cumple en el momento de su muerte. Si él murió en Cristo, murió en Dios, murió cumpliendo los mandamientos, siendo fiel a Dios y sin idolatría, entonces Abraham muere y pasa a heredar el reino. No es que tiene que estar aburrido 4000 años así, ¿no? Esperando para ver el reino. No es así porque así lo pensamos humanamente, pero es que una vez que sales de la tierra, de tu cuerpo, pierdes por decir decirlo, esa atadura a la línea de tiempo que tenemos cuando estamos vivos. ujú. Entonces es interesante, podríamos preguntarnos, esto ya es un poco teología ficción, si ahora mismo yo hablo con un santo, pido su intercesión, él me está escuchando desde su cuerpo glorioso, porque no ha pasado tiempo desde su muerte a ese momento, ¿no? Porque sabemos que la doctrina de la Iglesia es que solamente Cristo y la Virgen María tienen cuerpo glorioso, actualmente, ¿no? Pero qué curioso, Así ¿no? es. Porque en el momento, inmediatamente después a la parusía, aparecen los justos, resucitan los justos, como vamos a ver en varias citas también bíblicas, y comentabas alguna hora, sobre esta primera resurrección, la resurrección de los justos. Luego tenemos la última al final de los tiempos, perdón, al fin del mundo, que es cuando resucita todas las almas purgantes también. Y las condenadas, ojo, porque los condenados también resucitan con cuerpo. Es curioso, ¿eh? Y padecen en su cuerpo y en su alma los tormentos del infierno. Dios nos libre. Pero se me viene esa pregunta, hermano Mauricio, se me viene, ¿no? ¿Desde dónde me está escuchando cualquier santo que no sea ni la Virgen ni Cristo, que no tiene el cuerpo glorioso? Claro, será un tiempo para ellos menor a 4000 años para Abraham, será a lo mejor un instante todo que lo reciben, es decir, misterios de Dios, ¿no? De la eternidad. ¿Cómo te lo planteas eso? ¿Alguna vez lo has pensado? Claro, no sabemos exactamente cómo es, porque como nosotros estamos atados a la línea de tiempo y a nuestro cuerpo presente, estamos presos de una realidad presente, no entendemos qué ha pasado con los que han muerto. Pero lo que Ujú, tú dices es muy cierto, si tú ahora a un santo y le pides intercesión, le pides ayuda y él te ayuda, él va a heredar el reino con su cuerpo glorioso y tú lo bonito, César, es que vas a poder ir a darle las gracias, vas a poder darle un abrazo porque te ayudó algún día que le pediste algún favor o alguna ayuda. Yo a veces digo un poco en broma, pero es en serio, o sea, lo digo en broma no porque no sea cierto, sino que yo quisiera ir un día con mis hijos en la tierra renovada a conocer, por ejemplo, a Abraham, ¿no? Y para presentárselo a mis hijos, a mis nietos. Tal vez no lo reconozca porque como no va a estar anciano y con la barba larga como lo imaginamos, porque tendrá un cuerpo glorificado posiblemente de 30 a 33 años, como dicen algunas profecías privadas, no lo sé. Entonces no necesariamente lo vamos a ver con el aspecto que lo imaginamos, pero de que lo vamos a poder ir a ver, lo vamos a poder ir a ver, César. Eso es maravilloso pensarlo porque es así. Y de hecho, este segmento quería terminarlo con esas citas justamente. La que ya mencioné de Primera Tesalonicenses 4, que dice que primero heredan los que resucitan, los que murieron en Cristo, y después los que sufren la transformación o arrebatamiento. La otra es Primera de Corintios 15,
que también habla del arrebatamiento y dice eso: en un instante, al sonar la trompeta, nuestros cuerpos son arrebatados y transformados de mortal a inmortal, de mortal a glorificado, etcétera. Y está hablando de ese momento al final de la gran tribulación donde se vive el arrebatamiento. Ujú, Y la última que quería mencionar es la segunda de Pedro 3:8, que es la que establece que al final, ¿no?, de este periodo, ¿no?, tiene que ser renovada la tierra por el fuego. Y dice: esforcémonos pues, ¿no? Porque si ujú. todo lo que está en la tierra va a ser consumido por el fuego, entonces ¿para qué trabajar en vano? ¿Para qué esforzarnos en lo material si en unos pocos años, César, todo va a ser renovado, consumido, transformado por el fuego? Y de hecho Así esa es la es. razón en parte del arrebatamiento, César, porque si la tierra, como lo dice segunda de Pedro capítulo 3, va a ser consumida, transformada, renovada enteramente por el fuego, si los que sobrevivieron a la gran tribulación no fueran arrebatados, entonces morirían todos. Tienen que ser arrebatados, transformados sus cuerpos mientras la tierra se reforma, y una vez renovada la tierra, la heredan los justos, los que murieron en Cristo, y después la heredan los que tengan el cuerpo transformado. A mí me gusta más el término arrebatamiento porque es bíblico. Así dice Pablo: seremos arrebatados, como también lo fue arrebatado Elías. En la Biblia no aparece con el nombre de rapto, como lo llaman muchos hermanos separados. Y tampoco me gusta la palabra rapto porque en la connotación, según la Real Academia Española, tiene una connotación un poco negativa, en el sentido de que normalmente el rapto es en contra de tu voluntad, por dinero o por temas sexuales. En cambio, el arrebatamiento, ¿cómo va a ser en contra de la voluntad de uno si lo que te están es levantando, elevando, salvando? Entonces, me gusta más arrebatamiento porque no es en contra de la voluntad, es algo deseado, y porque es bíblico. Arrebatado es la palabra que aparece en la Biblia. Sí, esto me lo comentaron en el último vídeo que subimos, hermano. Me hablaban varias personas de que la palabra rapto la utilizan los protestantes. Y es verdad, yo creo que es muy acertado que nosotros hablemos de arrebatamiento, puesto que el apóstol Pablo habla de que serán arrebatados, pero es que además de ese matiz que mencionas de la Real Academia, de que se hace contra la voluntad, yo también quiero rescatar una idea que está en el trasfondo de mucho del mundo protestante, de la teología protestante, especialmente la que viene, o sobre todo la que viene de Calvino, que habla de la teología de la predestinación. Entonces, a mí lo de rapto me suena a que solamente los predestinados, ¿eh?, son aquellos que son preservados por el Señor en esa purificación de fuego sobre el mundo. ¿Me explico? Y no aquellos que, como dice Cristo, bienaventurados aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, ¿no? Para los calvinistas, pues una rama del protestantismo, las obras, bueno, para todo el protestantismo las obras no cuentan, es la sola fe. Pero es que encima para una rama, el calvinismo, ya no, ni siquiera la fe, es la predestinación total, ¿no? Y eso de rapto me suena a predestinación. Y nada tiene que ver con la doctrina católica. La doctrina católica sostiene que quien, ayudado por la gracia, o quien por la gracia y colaborando con ella, con su libertad, con el ejercicio de su libertad, es decir, sin rapto ni no rapto, no, son protegidos por el corazón inmaculado de María, ¿sí?, por el designio de Dios de ese momento tremendo que tenemos la suerte de vivir dentro de poco tiempo, hermanos. A mí de verdad que me emociona. Muchos quisieron ver lo que vamos a ver y no lo vieron. Es tremendo, es tremendo. Tengo aquí unas citas más sobre el tema de las dos resurrecciones, pero cuéntanos si tienes alguna más, hermano, o lo que fueras a decir. No, yo creo que si te parece podemos pasar al siguiente punto, el de San Ireneo de León, el libro que para mí es el que mejor ha explicado el milenio, el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. Ujú. Es San Ireneo de León en su maravilloso libro Contra las herejías. Mm. Como es un libro muy largo y hoy en día muchas personas no tienen tiempo de leerse más de 400 páginas, yo puedo decir simplemente que se lean el capítulo quinto, perdón, Ujú. el libro quinto, capítulos 3 y 4. Ujú. Antes solamente quería despedirnos de una cita que la dice el Señor en Lucas 20, 35-36. Dice, mas los que hayan sido juzgados dignos de alcanzar el mundo aquel y la resurrección de entre los muertos, no tomarán mujer, y las mujeres no serán dadas en matrimonio, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Nótese que Cristo no habla del cielo, sino del mundo aquel, ¿no?
Es ese momento de la resurrección que hablábamos de los justos, ¿no? Pues cuéntanos de esta parte quinta del libro de San Ireneo, que fue discípulo de San Policarpo, hermanos, el cual fue discípulo de San Juan Evangelista. Bueno, él primero lo que hace es explicar este patrón de milenios que están en la Biblia. Tú sabes que primero el patrón de 7 se ve en el Génesis, la creación de 6 días y un día de descanso. Después en el Éxodo se ve cómo el patrón de días se lleva a los años, ¿no? Es decir, 6 años trabajarás la tierra, cosecharás, cultivarás, ordeñarás, pero el séptimo año dice será un año de descanso total para la tierra. Eso es lo que se llama el año sabático. Ujú, Pero después el patrón se extiende a los milenios, ¿no? Si uno confronta, por ejemplo, Isaías 28 con la segunda de Pedro, donde dice que para el Señor un año es como 1000 días, 1000 días es como un año, también lo dice el Salmo 90, ¿no? Eso de que un año para el Señor es como, pero un día es como 1000 años. Uno se da cuenta que sí existe un patrón César de milenios, como lo hay de días o de años. Es decir, 6000 años de una manera y un milenio adicional de otra manera. Lo ujú, explica muy bien San Ireneo de León, diciéndole justamente en relación al Génesis. Él dice que así como Dios creó al mundo en 6 días y descansó el séptimo, dice San Ireneo que eso es una narración histórica de cómo fue, pero que también es una descripción profética sobre la historia de la humanidad sobre la tierra. O sea, explicando San Ireneo que son 6000 años, ujú, a figura de los 6000 años donde Dios hizo el mundo, y el séptimo milenio a figura del descanso, ¿no? ujú, Del descanso de Dios. O sea, que el milenio es un descanso, es el verdadero sábado, como lo decíamos antes en la carta de los Hebreos, un verdadero descanso sabático para el pueblo de Dios. Entonces, ujú, para explicar este milenio, este reino de Cristo en la tierra por 1000 años, San Ireneo hace muchas referencias a citas bíblicas que son extraordinarias. Voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, cuando dice Jesús en la última cena, que no volverá a beber el fruto de la vid con sus discípulos hasta que lo beba en el reino de su Padre, que es lo que explica San Ireneo de León. Él dice que eso se refiere al reino de Cristo en la tierra por 1000 años, porque el Espíritu, cuando vivamos en la visión beatífica de Dios en la eternidad, el Espíritu no bebe vino, es lo que ujú, explica San Ireneo de León. Es decir, cuando Jesús dice, no volveré a beber el fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, se refiere al reino en la tierra, porque San Ireneo dice que el vino se bebe en la tierra y que lo que bebe vino es el cuerpo, no el espíritu. ¿Me ujú. explico? O sea, que Sí, esa sí. profecía de Cristo se cumple es sobre la tierra. Aquí es donde beberemos el vino vivo, el vino nuevo con Cristo. Eso no contradice lo que decías antes del reinado visible de Cristo en la tierra por 1000 años, porque que Él venga a celebrar un banquete con nosotros en la tierra visiblemente no significa que necesariamente se va a quedar visiblemente los 1000 años. Puede ser un reinado principalmente eucarístico, pero nada le impide Él aparecerse cuando quiera. Tú mismo referías como en esos 50 días después de su resurrección, sin que las puertas estuvieran abiertas, entraba a él y no era espíritu porque le decía, tóquenme, vean que tengo carne y huesos y un espíritu no tiene carne y huesos. Y una ocasión inclusive les preguntó, ¿tienen algo de comer? Sí, señor, aquí hay un pescado y él se lo comienza a comer. Yo no creo que él tuviera hambre. Era para demostrar que estaba hombre completo en con todos sus órganos, con todas sus funciones metabólicas, etcétera, para demostrar que era un hombre completo. Entonces, aunque el reinado de Cristo en la tierra sea principalmente eucarístico, ¿qué le impide al Señor que en una santa misa se apersone visiblemente? Pues nada se lo impide. Entonces, esta profecía, explica San Ireneo, que se va a cumplir en la tierra, Él va a beber con nosotros el vino nuevo. Otra referencia importante que hace San Ireneo de León es esta cita que dice, cuando hagas una comida o una cena, no invites a los ricos y vecinos y parientes, porque ellos te pueden también devolver y ya estás pagado. Invita más bien a los cojos, mendigos, porque ellos no te pueden pagar. Entonces, sino que la recibirás la paga en la resurrección de los justos, dice Lucas 14. Recibirás la paga en la resurrección de los justos. Esa comida que tú le diste a un pobre, no la vas a recibir en el cielo, César, en el cielo no se come. Si tú le diste una comida a un pobre, ¿dónde la vas a recibir de vuelta? En el reino, en la tierra. Y otro, que dice también San Ireneo,
de Mateo 19. Quien quiera que dejare campos o casas, parientes, hermanos o hijos por mí, recibirá 100 veces más en este mundo y en el futuro heredará la vida eterna. Eso está en Mateo 19 y también en Lucas 18. ¿Qué es lo que explica San Ireneo? Suponte que tú diste una hectárea a la iglesia o a un orfelinato o a un ancianato. Entregaste una hectárea por amor. Y con pobre. ¿Dónde se va a cumplir el que tú recibas 100 hectáreas de vuelta? De vuelta no, de premio de Dios. Entonces los antimilenaristas, que siempre están en confusión porque se contradicen a sí mismos, contradicen la Biblia, dicen, no, es que es en el cielo que tú vas a recibir 100 hectáreas. No, es que en el cielo no hay hectáreas, en el cielo no hay tierra. ¿Entiendes? O sea, es que el que se empeña en contradecir el milenio choca frontalmente con la Biblia una y otra vez. Si tú dejaste algo por Dios, una hectárea como ejemplo, es en la tierra que vas a recibir 100 hectáreas. Adicionalmente explica San Ireneo todas estas profecías del Antiguo Testamento que no se cumplieron. Una muy bonita es la de Jacob y Esaú, donde cuando recibe la profecía, cuando todavía los niños estaban en su vientre, ¿no? En el vientre de la madre, ¿no? De Rebeca, si no recuerdo mal, era la madre, ¿no? Dice que el Señor te dé rocío del cielo, mucho trigo y vino de la tierra fértil, que las naciones te sirvan y los príncipes te adoren, y sé para tu hermano un Señor, o sea, él va a ser Señor de Esaú, y te veneren los hijos de tu padre. Explica San Ireneo que ninguna de esas promesas hechas a Jacob se cumplieron, ninguna. Más bien explica que fue siempre todo al revés. Esa prosperidad no la tuvo, por hambre se tuvo que ir a Egipto. Su hermano nunca se postró en vida ante él. Es al revés, cuando él regresó de servir a su tío Labán para que no lo matase Esaú por haberle robado la primogenitura, se postra ante su hermano, le pide perdón de rodillas y le regala parte de su hacienda para que no lo matase, César. Es decir, lo que explica San Ireneo es que nunca se postró Esaú ante Jacob, nunca, pero tiene que ocurrir porque es una promesa, Tiene es que una ocurrir. profecía. Entonces lo que Claro. explica San Ireneo es que esa profecía hecha a Jacob, como todas las otras profecías o promesas hechas en la Biblia que no se han cumplido, tienen su cumplimiento en el tiempo del reino. No voy a dar más citas de San Ireneo para no alargarlo más, pero sí sugiero que lean del libro quinto 2 capítulos nada más, el 3 y el 4, porque es el santo que mejor ha explicado el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. Bendito sea Dios. Pues ya sabéis, hermanos, se puede encontrar la obra, se llama Adversus Aereses y significa contra las herejías, no contra los herejes, que es lo que pide el cuerpo siempre traducir, ¿no? Porque la iglesia nunca va contra las personas, siempre va contra los errores, no contra los que yerran. Este santo, efectivamente, padre de la iglesia, muy importante, que consolidó la iglesia en el siglo II muchísimo, 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 pues, como dice el hermano Mauricio, habló mucho sobre el milenio. Por eso os recomiendo pues ese capítulo 3, ese capítulo 4, como dice el hermano, para que le echéis un vistazo a los que podáis. Y nos quedan dos puntos en este vídeo, hermanos, que ya llevamos 1 hora y 23 minutos, parece mentira. Y son 2 puntos que me encantan para concluir. Primero, sobre el libro azul del Padre Gobi, porque evidentemente la Virgen habla sobre esto. Y el octavo punto lo veremos después de este punto, pero es como la guinda del pastel, es el colofón. Así que ánimo, hermanos, la verdad es que estáis aguantando estoicamente porque este tema es denso. Son muchas citas, mucha información, de repente si es algo nuevo. Sin embargo, quiero que os quedéis con la esperanza que nos da esto, de verdad, hermanos. Que qué bueno es Dios, qué maravilloso es, que es fiel a sus promesas, ¿no? ¿Qué nos dice, hermano, la Virgen, en estos mensajes que quieres Bueno, traer? sí, este libro que citamos en tantos programas porque ha sido una luz tan grande en mis estudios, el libro azul del Padre Gobi, tiene, César, decenas de mensajes donde ya habla del nuevo paraíso terrenal y del reinado de Cristo en la tierra. Ujú. Normalmente lo refiere como un reinado eucarístico. Como son tantos mensajes, yo solamente voy a referir dos que me parecen que son Ok, fundamentales, muy importantes. El primero, ya lo habíamos mencionado en otro programa, en el programa anterior, que es el de Valdragone en San Marino, ¿no? Es de la fecha 3 de julio de 1987 y voy a leer solamente unos pocos fragmentos, pero son importantísimos. Dice, la humanidad volverá a ver
no, la humanidad volverá a ser un nuevo jardín de vida y de belleza, el nuevo jardín terrenal, no paraíso terrenal. Jesús instaurará su reino glorioso. Él estará con vosotros y conoceréis los nuevos tiempos y la nueva era. Veréis finalmente una nueva tierra y unos nuevos cielos. Aquí aprovecho para referir que en cuántos lugares de la Biblia está esto de cielo nuevo y tierra nueva. Tú mencionaste alguno antes, ¿no? Mm. Yo lo puse aquí en resumen. Está cielo nuevo y tierra nueva está en Isaías 65, Isaías 66, Segunda de Pedro capítulo 3 y Apocalipsis 21. Y es interesante acotar lo siguiente, César. Cielos nuevos en plural, pero siempre dice tierra nueva en singular. Tierra nueva. Y María refiere mucho a esa tierra nueva, esa tierra renovada. Y continúa diciendo ese mismo mensaje de San Marino, ¿no? Del 7, perdón, del 3 de julio del 87, una frase que es tan importante, César, tan importante que la puse en la misma portada del libro Quinto Reino, Sí, sí, porque sí. yo creo que es la que mejor explica María el Padre Nuestro, indicando que el reino que pedimos el Padre Nuestro viene a la tierra. El que pedimos al Padre Nuestro no es el reino de los cielos. Mira cómo dice la cita. Jesús, que os ha enseñado la oración para invocar la venida del reino de Dios sobre la tierra, Ujú. verá finalmente cumplida su invocación, porque instaurará su reino y la creación volverá a ser un nuevo jardín donde Cristo será glorificado por todos y su divina realeza será aceptada y exaltada. Será un reino universal de gracia, de belleza, de armonía, de comunión, de santidad, de justicia y de paz. Qué hermoso. Fíjense que ella dice que el reino que pedimos al Padre Nuestro no es el de los cielos. Dice para invocar la venida del reino de Dios sobre la tierra, César, sobre la Mm. tierra. Bendito sea Dios, hermano. Y, Sí, sí, sí. y el otro mensaje que quiero referir del Padre Gobi es de Berlín, Alemania, del 19 de mayo de 1991. Leo también solamente dos frasecitas cortas. El Espíritu Santo da perfecto testimonio de Jesús y lo proclama Hijo unigénito, coeterno y consustancial al Padre, aquel por medio del cual todo ha sido hecho, el Verbo encarnado, el Rey del universo entero, que debe volver en gloria para instaurar su reino en el mundo. Ujú. La misión del Espíritu es la de preparar a la humanidad para su cambio completo, la de renovar la faz de la creación, de formar unos cielos nuevos y una tierra nueva, como las citas que leímos antes. Entonces, no voy a leer más citas del Padre Gobi porque la verdad es que son decenas, decenas. Ese libro María explica muy bien el reino de Cristo sobre la tierra y hay algunos mensajes donde ella menciona principalmente un reinado eucarístico. Nunca niega que pueda apersonarse en cuerpo y alma como Dios verdadero y hombre verdadero, o sea, físicamente visible, no lo niega, pero como ella en muchos mensajes habla de un reinado eucarístico, Ujú. yo pienso que principalmente va a ser así, un reinado eucarístico, o sea, va a reinar desde la Eucaristía, ¿por qué no? Ujú. Claro, claro. Bendito sea Dios, hermano. Mientras comentabas todo esto, ¿no? Sobre todo con el primer mensaje, cuando has hablado de nuevos cielos, nueva tierra, y has dicho también nueva era, ¿m? Me ha venido lo que comentábamos justo al principio del vídeo. Cómo el demonio Así, toma algo bueno y lo lleva para su terreno, ¿no? No solamente porque, como saben muchos de nuestros hermanos que nos están escuchando, saben pues de esta doctrina de la nueva era, la New Age, donde hay un sincretismo, una mezcolanza de todas las religiones, ¿no? Y al final pues no hay nada, ¿eh? O sea, no está Cristo. Pero no solo eso, también me he acordado del nuevo orden mundial. ¿M? El nuevo orden mundial. No olvidemos que Cristo dijo en la última cena, alianza nueva y eterna. ¿M? La palabra nuevo es propia del cristianismo. Me dijo una vez un sacerdote, Cristo no quiere hombres buenos, quiere hombres nuevos. La palabra moderno, que es lo que significa nuevo en latín, significa, o sea, es propia del cristianismo. No se puede ser más moderno que lo que Cristo fue en el siglo I. Ese es el culmen de la novedad para el mundo, ¿no? Pues fijaos cómo es el demonio
y su sinagoga, la llamada sinagoga de Satanás, la masonería, que toma ese concepto, ¿no?, para hablar de un nuevo orden mundial y para hacer esa mezcolanza sincretista de la nueva era, ¿no?, cuando es algo genuinamente cristiano, hermanos. Y me ha venido, no me lo podía callar, ¿no? Precisamente para que no os escandalicéis cuando hayamos escuchado eso, ese mensaje que nos leía el hermano Mauricio del 3 de julio del 87, me parece. Cuando la Virgen dice nueva era, está hablando de exactamente lo que dice Jesucristo, decir un nuevo y tierra nueva, San Pedro, el Apocalipsis, Isaías. ¿Me explico, hermanos? Es que hay que hilar muy fino. Como os he dicho al principio del vídeo, este vídeo es de hilar muy fino, porque realmente hay mucha desinformación. Y luego el hermano lo estaba enlazando con el Padre Nuestro, que es con lo que concluimos este punto octavo, el vídeo. El Padre Nuestro, hermanos, ¿qué es lo que pedimos todos los días en el rosario, en la Santa Misa? Venga a nosotros tu reino. A nosotros tu reino. Incluso las traducciones Y adicionalmente traducciones dice que hágase tu voluntad así en la tierra como en el en la cielo. Es tierra decir, como en el cielo. es en ese reino donde por primera vez se va a hacer la voluntad de Dios tanto en el cielo como en la tierra, porque hasta ahora se hace la voluntad de Dios en el cielo, pero en la tierra no se ha hecho la voluntad de Dios por No, 6.000 años. no, Entonces, así es. lo que dice el Padre Nuestro es que sí va a llegar un reino en el cual sí se hará la voluntad de Dios en la tierra, también como en el cielo. Y hermanos, ¿qué otra oración tenemos los católicos fundamental? El llamado credo. Sabéis que tenemos dos, el credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano. Es que es un poco tarde ya para España. El credo de los apóstoles son 12 frases que se reunieron, cuenta la tradición, los 12 apóstoles, y cada uno tuvo que decir una palabra, perdón, una frase, con la cual los otros 11 estuviesen de acuerdo. Y de esa manera tan hermosa nació el credo de los apóstoles. Pero a lo largo de los primeros siglos se hizo necesario, en varios concilios, establecer una serie de exactitudes sobre aquel credo, que daban lugar a varias interpretaciones erróneas. Y hubo que definir, no, de la misma naturaleza que el Padre, ¿no? Que procede del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. No solo procede del Padre, no, filioque, etcétera, ¿no? Y hermano, Mauricio, ¿cuál es, en esa especificación que se hizo en el credo largo, como lo llamamos, que se dice al final? A ver si alguien se ha dado cuenta alguna vez. ¿Qué decimos al final? Dice en la última frase, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hay Amén. dos cosas importantísimas ahí. Una, fíjate que la vida del mundo futuro va justo después de la resurrección de los muertos, que es lo que esto explicabas antes, y está en el Apocalipsis. O sea, el milenio está precedido por la resurrección, pero de los justos, porque los injustos, los que murieron en pecado mortal, resucitan después del milenio, para la segunda muerte, como dice el Apocalipsis, pero los justos resucitan antes. Entonces, justo antes de la resurrección, pero justamente al tercer milenio viene la resurrección y viene el reino. Esa vida del mundo futuro que pedimos en ese credo, que creemos, que confesamos que creemos, es el reino de Cristo en la tierra por 1000 años, porque dice mundo, no dice vida eterna, no dice cielo, no dice eternidad, dice mundo. Y mundo es una palabra asociada al planeta Tierra. No puede nadie asegurar o demostrar bíblicamente que cuando Dios se refiere al cielo, lo refiere como mundo. Al contrario, siempre el mundo va antagónico, contrario, es como lo opuesto, ¿no? Bueno, lo Exacto. opuesto mientras el demonio reina en el mundo, Claro. pero el mundo es la tierra. Entonces, la Ujú. vida del mundo futuro, estoy confesando que creo en el reino. Entonces, mira qué posición tan ilógica para los antimilenaristas que dicen que el milenio no existe y después van y rezan el credo diciendo que creen en el mundo futuro, o En sea, el en el mundo reino de futuro. Cristo en la tierra. Es muy contundente esto, hermanos, ¿eh? No sé si lo habíais parado a pensar alguna vez o simplemente decir, bueno, ¿qué significa esto de creo en el mundo futuro? Pues que ya no estoy en el mundo, ¿cómo es esto, no? Entiendo que en el mundo futuro, hermano, ya no podremos decir que los enemigos de la carne son, perdón, los enemigos del alma son el mundo, el demonio y la carne, porque el mundo está renovado, el demonio estará atado y la carne será gloriosa. Es decir, en ese mundo futuro, en ese reinado de Cristo, en el mundo, en ese milenio, hermanos, no se podrá pecar. ¿Mm? Es curioso.
Es curioso, pero es una bendición, hermanos. Y de verdad, estoy muy contento. A mí me encantaría, creo que muchos se lo están preguntando, que hiciéramos una síntesis. No sabemos fechas, ¿eh? Podemos hipotetizar, como hicimos en el último vídeo, pero no tenemos que tener ese deseo de tener la fecha exacta, no. Pero sí que podemos conocer la concatenación de los acontecimientos. Sabemos que está el aviso, que está el milagro, que está el castigo. Todo eso es en el ambiente de la gran tribulación, de la segunda mitad de la semana de Daniel, que todavía podemos decir que no hemos empezado, pero estamos a punto, cuando se dé ese pacto mundial, apóstata, ¿no? Y después de la gran tribulación, al final, están los 3 días de oscuridad, la parusía, y ahí vendría el arrebatamiento para la purificación, resurrección de los justos. ¿Cómo va? ¿Cómo va el orden, hermano? Hasta llegar al fin del mundo. ¿Cómo es ese fin del mundo, hermano? Yo creo que se lo están preguntando muchos hermanos. Podríamos dar unas pinceladas, ¿no? Aunque no lo hemos preparado, que conste. Sí. El orden vendría a ser así bíblicamente hablando, ¿no? Comienza la semana de Daniel, en la mitad está el aviso, sigue muy cerca el milagro, yo pienso que 40 días después. Al final viene el castigo final con los 3 días de oscuridad, el arrebatamiento. Mientras los cuerpos son arrebatados, se sacan de la tierra es purificada por el fuego, se hace cielo nuevo y tierra nueva, viene la herencia del reino de los justos y después viene la herencia de los transformados. Ahora, todo eso forma parte de la parusía, pero yo no te sé decir en qué momento exactamente es la venida de Cristo con respecto a estos eventos, pero tiene que ver con eso, porque al final, ¿quién es el que nos viene a rescatar? ¿Quién es el que nos viene a liberar? El único Salvador, Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabes lo que dice mi director espiritual, hermano? Os lo comparto. Dice, a mí, sinceramente, César, no me preocupa mucho saber cuándo y de qué manera va a ser la parusía, porque yo sé que voy a tener la mía el día que me muera. Y es verdad, en el sentido de que todos vamos a tener ese encuentro con el Señor personal automático. Entonces, para mí, el aviso no es la parusía, pero el aviso es una preparusía, de alguna manera, ¿no? Y bueno, para eso queda, pues cada día un día menos. Es una obviedad, pero es así, queda poco, hermanos. A la luz de todo lo que hemos visto en el vídeo anterior. Próximo vídeo hablaremos exactamente de el aviso, el milagro y el castigo. Pero sí que quiero preguntarte, hermano, sobre el fin del mundo, porque la Santísima Virgen en Garabandal dice claramente que son dos cosas distintas, el final de los tiempos, el fin del mundo, ¿no? Fin del mundo. Hablamos del fin del mundo, de ese Estoy de acuerdo mundo contigo renovado. además. Estoy de acuerdo además contigo en el hecho que llamaste preparucía al aviso, porque de Mm, hecho el aviso forma parte de lo que conocemos como segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la mm, segunda venida incluye el aviso, que es ese juicio particular, ¿no? Esa iluminación de las conciencias, e incluye la venida con la cual derrota a Satanás, al anticristo, al falso profeta, y son arrojados vivos al agua de fuego y Satanás atado en el infierno por 1000 años. O sea que la segunda venida incluye ambas cosas, ¿no? Incluye el aviso y esa ujú, victoria final de Cristo. ujú. Después viene el reino de Cristo en la tierra por 1000 años, donde el demonio está atado, es decir, ya no sufrimos la tentación. Y al final, dice claramente la Biblia, viene la segunda resurrección, que es la resurrección de los pecadores, de los condenados, que se unen a su cuerpo para venir lo que se llama la muerte segunda. Entonces, imagínate qué terrible la condenación. Estás en el infierno, recuperas tu cuerpo, pero para volver a ser condenado y para volver a ser arrojado al infierno, pero ahora en cuerpo y alma. O sea, qué terrible. Y dice la Biblia, Satanás es soltado por un tiempo, al final. Después del milenio es soltado nuevamente por un tiempo. Personas me han preguntado, ¿y qué sentido tiene eso, no? ¿Por qué Satanás tiene que volver a ser soltado? La respuesta que yo creo, pienso, no la digo con certeza, con seguridad, pero es mi interpretación, César, es, todos los hombres tienen que ser probados en el amor. Así como todos los ángeles fueron probados, todos los seres humanos tienen que ser probados, porque el amor solo se comprueba, valga la redundancia, en la prueba. Entonces, todos los hombres que murieron antes, ¿verdad? Fueron probados. Los que vivan la gran tribulación y hereden el reino con su cuerpo transformado, arrebatado, también han sido probados. Pero nota, César, que los que nazcan en el milenio no han pasado por la prueba. Y como el milenio no existe el tentador,
el demonio está atado, su fidelidad, su amor a Dios no ha sido puesto a prueba. Porque yo pienso entonces que tiene que ser soltado por un tiempo al final del milenio, porque también tienen que ser probados los que nacieron durante el milenio, porque todo hombre tiene que ser probado como todo ángel fue probado. Ujú. Tiene mucho, mucho sentido. Me venía una razón más por la que pudiera ser soltado, que sería simplemente que Satanás pudiese contemplar la victoria de Dios, es decir, soltado del abismo para que vea la victoria de Dios, ¿no? Por justicia. Y me venía una objeción a esta hipótesis que planteas, y es, bueno, por lo que tengo entendido, los seres humanos durante el milenio son como ángeles que no se casarán. Leíamos antes, no sé si se refiere ya a la eternidad, al cielo. ¿Recuerdas lo que te digo? Sí, mira, te voy a decir lo que yo he investigado sobre eso. El punto es muy importante y qué bueno que lo sacas a la luz. Ujú, Te voy a decir lo que yo he investigado al respecto. Los seres humanos durante el milenio están diferenciados claramente y bíblicamente en dos tipos de seres humanos. ujú, Los que resucitan y heredan el milenio ya no van a morir, ujú, porque ya murieron una vez y el hombre no pasa dos veces por la muerte. ujú, Esos son los que van a vivir como árboles, dice en el que tú referiste, Isaías 66, también está Isaías 65, dicen, vivirán como árboles. ¿Cómo vivían los hombres al principio? 900 años, más o menos. Me refiero a ujú, Adán, Matusalén, no, todos estos, Lamec, vivían alrededor de 800, 900 años. No van a morir porque ya murieron. En cambio, los que vivan la transformación de su cuerpo, y hereden el reino con cuerpo glorificado, sí van a morir. Es decir, sí va a haber muerte en el milenio, pero no ujú. los que hayan sido resucitados. ¿Por qué se sabe que va a haber muerte? Porque en Isaías dice, morir a menos de 100 años se considerará maldito. Quiere decir Exacto. que sí existe la posibilidad de morir, pero no es para los que ya revivieron su cuerpo glorificado. Entonces, ¿quiénes son los que posiblemente sean como ángeles, por así decirlo? Posiblemente los que resucitaron, no sé, pero los que nazcan en el reino o hereden el reino con su cuerpo glorificado porque fue transformado en el arrebatamiento, Ujú. yo sí creo que van a poder tener esposa, hijos y procrear, porque acuérdate que, mira, esto es importantísimo ya para cerrar, César. ¿Cuál fue la Sí. instrucción inicial que le dio a nuestros primeros padres Dios? Creced y multiplicaos. Reproducidos. Sí. Claro. Entonces, el demonio dañó un poco ese plan, ¿no? Por un tiempo, dañó el plan perfecto de Dios, pero tiene que rehacerse el plan perfecto de Dios. O sea, el hombre tiene que poblar ese reino. Acuérdate que la población es diezmada en 2/3 durante la gran tribulación, lo dice eh, Zacarías 13. Entonces, si la población entra diezmada al reino y la orden de Dios es poblar la faz de la tierra, quiere decir que sí va a haber matrimonio, va a haber hijos, va a haber descendencia, se va a poblar la tierra. Pero nota y no dejes de analizar esto porque es bíblico, es real. Hay dos tipos, de alguna manera, clase de seres humanos. Los que ya murieron y resucitan, Dios los resucita, son inmortales ya, porque ya murieron y viven todo el milenio. Pero los que nazcan al milenio o los que lo heredaron por el arrebatamiento y transformación del cuerpo van a morir. Y posiblemente uno de estos dos grupos sea el que se case y procree y el otro no. No te lo sé decir esto último. Lo primero es bíblico, esto segundo es una pregunta más bien. ¿Son todos los que pueden procrearse y tener descendencia o solamente los que sean mortales en el sentido de que pueden morir no menos de 100 años, pero igual pueden morir y van a morir? ¿Serán solo esos los que puedan procrear? Yo no lo sé con certeza. Te diré, lo veremos dentro de poco. Lo sabremos dentro de poco. Bendito sea Dios. Esto no lo habíamos preparado, hermanos, pero me alegra mucho que hayáis podido ser testigos de esta conversación que hemos tenido Mauricio y yo al respecto, ¿no? Pues, surgen preguntas. Y me he acordado de una lectura que he leído antes, de Lucas 20, 35, 36, que avala totalmente lo que acaba de mencionar el hermano Mauricio, en relación a que los que son como ángeles en el mundo aquel son los que ya han resucitado, no los arrebatados, ¿no? Los que han vivido el arrebatamiento. Y os repito la cita, mas los que hayan sido juzgados dignos de alcanzar el mundo aquel y la resurrección de entre los muertos, las dos cosas, los que hayan sido dignos de alcanzar estar en el mundo aquel y la resurrección de los muertos, no tomarán mujer, y las mujeres no serán dadas en matrimonio, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios
siendo hijos de la resurrección. Entonces van a estar conviviendo los justos que resuciten y los arrebatados de ese tercio que se salva de la gran tribulación, que aparecerán en ese mundo nuevo y convivirán con los santos justos, ¿no? Qué maravilla, hermano, es emocionante pensar esto. Y a mí me ayuda a relativizar todos los problemas y todas las cruces, malas noticias que estamos viviendo hoy en día, porque nos hace tener la esperanza puesta en Dios nuestro Señor, Todopoderoso, omnisciente y tan bueno, ¿no? Ha sido un programa bastante redondo, nos hemos alargado casi 2 horas, 1 hora y 45 llevamos, pero a mí se me ha pasado volando, imagino que a muchos de vosotros también, hermanos. Y es la primera vez que hablamos en el canal de este tema, del milenio, del milenarismo. Espero vuestros comentarios, espero vuestras impresiones y sobre todo espero que hayáis visto, ¿no? que la Iglesia no es antimilenarista. Y nosotros como Iglesia remanente pues tenemos que estar lo más unidos posible, ¿no? Es legítimo creer en el mineralismo espiritual. Es legítimo también creer en el milenarismo alegórico o metafórico, como sostuvieron San Jerónimo y San Agustín. Son legítimas ambas, hermanos, porque la Iglesia no ha definido ninguna doctrina acerca de lo que hay después en el mundo de la parusía, después de la parusía. Así que nada, hermanos, al final de los tiempos vendrá ese ya juicio universal. ¿Por qué? Porque están incluidos los condenados, están incluidos todos, 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 todos. Ahí será ya el fin del mundo y del milenio. ¿No es así, mi hermano Mauricio? Es así. Y yo quisiera cerrar y despedirme con una reflexión importantísima, César, y es la siguiente. Durante la gran tribulación, mucha gente podría estar preocupada por su supervivencia, Mm, físicamente hablando, mm. pero nota que para heredar el reino, del cual hemos estado hablando en este programa, no es necesario ni siquiera sobrevivir. Lo importante no es, porque aunque tú mueras durante el milenio, si moriste en Cristo, Durante la defendiendo la tribulación. verdad, durante la tribulación, perdón. Sí, es que también estoy cansado como tú. Si durante la gran tribulación tú mueres defendiendo a Dios, mueres en la palabra, en los mandamientos, vas a heredar el reino. Es decir, para heredar o no el reino, no es necesario ni siquiera sobrevivir a la gran tribulación, es lo menos relevante. Lo Ujú. único importante es testificar a Cristo, defender la verdad, defender el evangelio, estar dispuesto a dar la vida por la verdadera iglesia, el evangelio y la verdad. Porque para ir al reino no hace falta ni siquiera estar vivo, no hace falta ni siquiera sobrevivir. Es más, te digo una cosa, posiblemente la mejor manera de heredar el reino sea habiendo dado la vida en martirio. ¿Por qué? Porque al morir en mártir, la deuda que te queda, me refiero a los años que te pudieran quedar en el purgatorio, pagas esa deuda y heredas el milenio desde el principio. En cambio, si una persona muere durante la gran tribulación, se salva, pero tenía mucho por qué reparar, posiblemente se pase parte del milenio o todo el milenio en el purgatorio. ¿Me Ujú. explico? Es decir, eh, la mejor manera de asegurarse vivir y disfrutar el milenio es muriendo mártir, porque ahí tienes asegurado vivirlo desde el principio. ¿Me explico? Impresionante, impresionante. También lo vive desde el principio, también vive en principio el que sobrevive y vive en santidad, se purifica en la tribulación, pues también lo vive desde el principio porque su cuerpo es transformado y lo hereda desde el principio. Pero si una persona muere durante la gran tribulación, no en martirio, sino por desastres naturales o por la guerra, no tiene asegurado disfrutar el milenio entero, porque primero todos, es dogma de fe, tienen que pagar la deuda en el purgatorio. ¿Cuál es Así es. la manera más barata de pagar la deuda, César? La manera más barata de pagar la deuda que tenemos todos es en el martirio. Por eso yo me ofrecí a Jesús como mártir, para dar la vida por Él, para derramar mi sangre por Él, porque así también puedo pagar completamente la deuda que tengo por los pecados que he cometido en mi vida. No me refiero a que están perdonados, por supuesto, en la confesión, mas no están expiados, por eso existe el purgatorio. Ujú. Y si mueres en el martirio, pagas el 100% de la deuda por adelantado y heredas el reino desde el principio con toda seguridad.
Bendito sea Dios, nunca lo había pensado, hermano, y es una reflexión maravillosa. Me he acordado de cuando en el libro de Apocalipsis hablan de eh, los que tienen las vestiduras blancas porque lavaron sus ropas en la sangre del martirio, ¿te acuerdas? Se les Sí, menciona, ¿no? Para precisamente destacar que los mártires tienen un lugar privilegiado en el cielo. Y me acuerdo también de San Maximiliano María Kolbe, que tuvo esa visión de niño, donde la Virgen le presentaba dos coronas, una roja y una blanca, la de el martirio y la virginidad, y le preguntó cuál escoges. Y San Maximiliano María Kolbe respondió las dos. Y así fue, ¿no? Bueno, hermanos, espero que se os haya quedado un buen sabor de boca como a mí y una buena impresión en el alma. Este tema, ya os digo, es para digerirlo, es para reposarlo, es para rezarlo mucho y que no nos haga tampoco distraernos del día a día, de cada día tiene su afán. Porque es verdad que tenemos los ojos en el cielo, pero con los pies en la tierra. El que solo tiene los pies en la tierra y los ojos también, mal va, y viceversa también. Así que os animo mucho, hermanos, a dedicar a cada cosa su tiempo y un tiempo a cada cosa. Adelante, hermanos. Estamos en una batalla maravillosa por Cristo, por la verdad y, como ha dicho el hermano Mauricio, nos pueden quitar la vida y si eso sucede será una alegría. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, hermano. No puedo decir otra cosa, Mauricio. Últimas palabras. esa es la alegría y la esperanza del cristiano, del creyente, del católico, es que Dios tiene preparado para nosotros algo maravilloso, más hermoso y más espléndido de lo que podemos imaginarnos. Y mientras más dura sea la gran tribulación, mientras más dura sea la prueba de la purificación, más necesitamos la esperanza del reino para cobrar el coraje y decir, vale la pena lo que sea por heredarlo. Me despido con estas palabras y que todo lo que hagamos sea siempre, César, por la honra del santo nombre de Jesucristo, la gloria de Dios Padre y la salvación de tantas, tantas almas como sea posible. Muchas gracias por todo y muy buenas noches. Amén. Muchas gracias a ti, hermano. De verdad, muy buenas noches también. Me he acordado de las palabras de Pablo. Ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Pues con estas palabras, hermano, nos despedimos. Espero volvernos a encontrar pronto con el hermano Mauricio. Tenemos un quinto programa sobre el aviso, milagro y castigo, que será más breve, supongo. No excederá los 3 cuartos de hora. Y otro sexto programa de qué podemos hacer en la gran tribulación, qué podemos esperar. Dedicaremos también un pequeño programa a ese tema. Espero vuestros comentarios, como os digo. Si queréis cualquier otro tema que tratemos sobre este tipo de cuestiones, pues aquí estamos, dos pequeños hombres, pobres hombres, que estuvimos disfrutando del vano mundo un tiempo, pero que cuando descubrimos el corazón de Cristo y de la Virgen, como dice Pablo, todo lo estimamos basura, con tal de ganar a Cristo Jesús. Pues adelante, hermanos, a la batalla. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.